Renació como el mayor villano cuyo poder y astucia no tenían límites. Incluso su aprendiz, a quien había entrenado y tutelado durante años, ahora sentía odio y quería matarlo. Y luego había un sistema que proclamaba un gran amor. Quieren verle difundir un gran amor a pesar de su naturaleza oscura. Es hora de cambiar de vida. La gente gritaba que la dejaran salir de sus jaulas, suplicando libertad y justicia. Uno de los hombres gritó que Vikingling era un demonio sucio y vergonzoso que solo merecía el castigo más duro por sus pecados. Prometió hacerlo pedazos sin dejar rastro de él. El tipo se sentó en su trono y no prestó atención a los gritos. El hombre le dijo que lo haría pedazos. En ese momento, cansado, le preguntó qué sensación intimidatoria experimentaba. En ese momento, un tipo estaba jugando a un juego y se enzarzó en una batalla épica. Recuerda a la escena del jefe final de un juego al que jugó hace poco. Recuerda que el nombre del jefe era algo inusual y misterioso. El demonio recordó algo de su pasado que hacía tiempo que parecía olvidado y sin importancia. Se dio cuenta de que era él, definitivamente era él, el señor demonio Kingling llamado Vikingling. Inesperadamente intercambiado papeles con el villano más peligroso. Este tipo tiene un carácter terrible y controla 3 hermosas estudiantes. Demon Lord es el último villano de las últimas versiones de los juegos tradicionales chinos de humanos inmortales. Lo que le hace especial, mató a su mentor y a sus antepasados, e incluso contempló la posibilidad de arrojar a su maestro a un horno alquímico para que lo transformara en un elixir. Para mantener el asesinato de su maestro en secreto, también utilizó un hechizo prohibido para eliminar a los testigos, dejando solo a una de sus hermanas luchadoras más jóvenes. Al final del juego, el protagonista utilizó su identidad como maestro del templo Yulou de la secta Kang Min para luchar a muerte contra el hombre más fuerte del camino recto llamado Musinlan. En este momento, sin tener en cuenta otros problemas, apenas corrió de regreso a su escondite, y la historia se acerca a su final. El señor de los demonios en la cima del cultivo. Recuerdo exactamente que en este punto, el protagonista en la versión original del juego está a punto de morir, envenenado por el muy leal aprendiz que le traicionó. Al reanudar la partida, el protagonista miró a su alrededor y se dio cuenta de que la situación era cada vez más peligrosa. El aprendiz no preguntó si estaba o no, simplemente entró en la habitación. Dijo que era hora de tomar su medicación. La protagonista se dio cuenta de que estaba aquí. La niña se quedó con la medicina para el profesor. La otra chica le decía que matara al profesor. Una vez que mate a este hombre, todo habrá terminado y podrán empezar una nueva vida. En ese momento, la chica entró en el despacho del profesor con la intención de hacerle unas preguntas que la atormentaban desde hacía tiempo. Ella está aquí, exactamente como el judío original y su tercer discípulo Zensenger, que aprovechó la oportunidad para dar la medicina para aplicar el veneno en las píldoras dadas por Xiao Chen. Ahora mismo, el señor de los demonios, un personaje clave, estaba contemplando sus planes de futuro. No quiere morir todavía, ya que no puede dejar que el protagonista se divierta con su alumno al que ha criado durante tanto tiempo. En ese momento se le abrió una ventana del sistema y le informó de que había contactado con un gran o legendario sistema de amor del que solo había oído hablar. El señor demonio de los protagonistas hace bits sin pestañear, aunque sea una vulgar mentira para un intercambio de almas, que no debería ser tan estúpido, pero no era necesario en el juego original, ya que el desarrollo de la bondad no empezó hasta después de su muerte, lo que sorprendió a todo el mundo. El tercer estudiante, Zheng Xingre, quiere decir que, incluso cuando la historia llegó a la fase final, él aún no podía soltarla. La protagonista es importante para ella, ya que este conocimiento es el único punto de inflexión. En ese momento empezó a encadenar a la chica con las cadenas que había preparado de antemano, pero en un momento se detuvo, dándose cuenta de que podía ser perjudicial para su salud. Principalmente le dijo que no tuviera miedo y que la dejara acercarse para poder verla mejor. No podía decir si era su fantasía o la realidad porque todo estaba sucediendo muy rápido. Un hombre que siempre se creyó mejor que los demás. En realidad había un atisbo de calidez en su mente que le resultó bastante inesperado. El aprendiz saluda al artista marcial con profundo respeto. Ella le dice que sea más valiente, que el hermano de guerra usó su vida para que la salud del amo no sufriera mucho esta vez. Mientras tome esta píldora durante mucho tiempo, el traidor dejará perecer las almas de su cuerpo, lo dispersará. El jardín de hierbas espirituales del que se encarga la muchacha ha producido otro lote de hierbas espirituales centenarias, que en estos momentos presenta al maestro en forma de 9 píldoras mágicas. El protagonista confía en que estas píldoras se fabriquen como deben para lograr el máximo efecto.
Ella no se atreve a mentir al anciano de la sala de purificación de sangre que hizo esta píldora día y noche durante 2 meses. La calidad debe ser de 7º grado o superior. Blago preguntó por qué entonces el estudio de 9 colores dentro de la botella, cuando es debido a la purificación de la sangre, sería capaz de identificar la píldora como de 9 clases. Ella dijo que era el efecto de los ingredientes adicionales. Definitivamente añadido ingredientes adicionales para mejorar la acción y aumentar la eficacia al nivel adecuado. Blago preguntó si había sido intencionado o accidental para ver si había que confiar en esas pastillas y utilizarlas para un tratamiento posterior. La chica estaba muy nerviosa en ese momento, porque no sabía cómo responder correctamente a una pregunta tan difícil. La chica le dijo que no se preocupara, que aunque solo había añadido ingredientes extra, seguía teniendo el efecto de la píldora original de 9º grado. Este nivel le hará consumir si realmente quiere que su profesor muera muy rápido, o espera que se recupere. Pero cuando una persona está en estado de ansiedad, es cuando más necesita los juegos preliminares, para que el llamado gran amor pueda penetrar profundamente en su alma. El protagonista sacó esta píldora, sosteniéndola en la mano y contemplando si debía tomarla o no. La chica le preguntó si se lo iba a beber de una vez o iba a esperar un poco. En ese momento la cogió de la mano y la llevó a algún sitio, con la intención de mostrarle algo importante. Si el maestro no elimina la opción, ¿por qué no lleva la pastilla de nuevo a la sala de purificación para purificarla de nuevo y hacerla apta para su uso posterior en el tratamiento? La protagonista estaba dispuesta a acudir a ella en busca de ayuda, confiando en sus conocimientos y experiencia. Le preguntó por qué le odiaba tanto, qué había hecho exactamente para merecer tanta hostilidad. Mostró el deseo de matar a su amo, lo que fue sumamente inesperado, y el protagonista quiso comprender que la empuja exactamente a tomar medidas tan extremas. El protagonista dice que les están vigilando y que deben ser precavidos. Ella le preguntó si no creía en sus palabras y dudaba de su sinceridad, lo que podría afectar a sus interacciones y a la confianza que tenían el uno en el otro. Dijo que era mejor no hacer más preguntas. Después, la chica se secó las lágrimas y aceptó su decisión. Comenzaron a descender por algún lugar más bajo, como era de esperar. Aún no tenía el valor suficiente. El sótano de la cámara acorazada de sangre era donde habían llegado en busca de una pista. Por supuesto, la chica reconoció el lugar, ya que estaba asociado a acontecimientos importantes. Aquí es donde el protagonista se tragaba el veneno y realizaba su ataque final. Y aunque en el juego parecía lento, en realidad era mucho más rápido. Esta gente pertenecía al clan de los cíclopes, que vivía en la gran montaña Siwan de Nantian, y había sido engañado por el líder del clan, Tuba Chanyo. El protagonista quería quitarle sus poderes demoníacos innatos, pero por suerte las artes demoníacas volvieron en el último momento y logró escapar, evitando la muerte. Tras completar sus artes demoníacas, lo primero que hizo fue regresar a la gran montaña para vengarse del clan cíclope. Su maestro trató de aprovechar su poder demoníaco, y el clan de los cíclopes conspiró contra él, los que habían experimentado ese trato. La chica dijo que no deberían haberle tratado así, pero su hermana mayor ya le había contado la verdadera cara de ese hombre, y si no lo mataba, quién sabe cuántos inocentes podrían morir a sus manos. Lo principal, en su opinión, no es lo más importante, lo que realmente quiere que ella vea es lo que hay dentro. En ese momento, la puerta se abrió y entraron. Dieron unos orbes flotando en el aire, y la visión les sorprendió. La chica se horrorizó al ver las perlas del demonio sombra. Estas perlas podían rastrear cada movimiento de una persona y proporcionar información. Las perlas del demonio de las sombras eran capaces de rastrear cada movimiento de una persona y proporcionar retroalimentación. Estas perlas fueron creadas por el maestro y habían estado vigilándolos desde el comienzo de su entrenamiento. Estas perlas no eran sus discípulos, sino meras herramientas que podía utilizar a su antojo. Eran simplemente cosas que controlaba por necesidad. Su segunda hermana mayor le había dicho que hiciera como si no supiera que las perlas existían. Ahora se preguntaba por qué el propio protagonista se la enseñaba y qué significaba. La protagonista le pidió que levantara la cabeza y la mirara más de cerca. La chica dijo que no tenía ningún problema en acceder a su petición. En ese momento, vio a una niña en la pantalla, lo que la asombró. Se dio cuenta de que la chica de la pantalla tenía mucha importancia para lo que estaba ocurriendo. Los hombres dijeron que el desagradable bebé seguía llorando y eso les molestaba mucho. Uno de ellos estaba dispuesto a hacerla callar, de una vez por todas, para librarse de su llanto y asegurarse de que no volviera a oírla en la medida de lo posible. Por supuesto, la niña estaba muerta de miedo y no entendía qué hacer en una situación tan terrible.
En ese momento apareció el protagonista, que se acercó de repente al lugar donde lloraba la chica, y su aparición sin más atrajo la atención de todos los presentes. La muchacha le preguntó quién era y cuál era su actitud, porque tenía curiosidad por saber quién era ese hombre que había acudido a rescatarla. El protagonista se presentó dando su nombre y explicando quién era para que la chica supiera que no era una persona cualquiera. Le preguntó si era un dios y le pidió que ayudara a su madre y a su padre porque necesitaba ayuda en ese momento. Los dioses descuidan a los mortales, y los demonios, a diferencia de los dioses, no abandonan a los vivos, y esta diferencia de visión del mundo era bien conocida en su cultura y creencias. El protagonista le dijo que le acompañara. Cuando le preguntaron a dónde iban, respondió que se dirigían a casa. La chica quiso decir algo, pero se vio interrumpida por la necesidad de actuar de inmediato. El protagonista la interrumpe, diciéndole que la seguridad y el bienestar dependen de su relación con la perla. Quería decir que usaba la perla del demonio sombra para protegerse, no para rastrear. El profesor la había tratado mal todos estos años. Las tres hermanas pueden aliarse con el enemigo en pos de sus propios objetivos e intereses. Es mejor mantenerlo en secreto. Decidió matar al profesor, creyendo que era la única manera. Lo principal era mantenerla a salvo, todo lo demás era secundario. Después, la chica le abrazó con fuerza. Se declaró culpable y dijo que sus acciones y decisiones fueron equivocadas. No tuvo que creer a los demás y darse cuenta de que su profesor era digno de confianza. Ahora se disculpaba con el profesor por errores y malentendidos anteriores. Siente un gran amor por el profesor, a pesar de todas las dificultades, y el sentimiento es genuino. La ventana del sistema informaba de la finalización de la tarea de principiante, lo que significaba la finalización con éxito de la fase inicial. Se consideraba que utilizaba el amor para influir en sus emociones, y no entendía cómo afectaba a su comportamiento. Debe cambiar el argumento para sobrevivir y asegurarse la lealtad de la chica. El protagonista dijo que no entiende su comportamiento y quiere saber quién la convenció de tomar tales medidas. Informó que el culpable era un discípulo del templo Jingon llamado Xiao Chen. Pidió a la profesora que le impusiera el castigo más severo posible, pero que no la expulsara. Consideró que el profesor debía darle una segunda oportunidad para corregir sus errores. Se ofreció a hacer un favor para ser perdonada por sus acciones anteriores. La chica aceptó y preguntó qué debía hacer exactamente para obtener el perdón. El templo Yulo de la secta Tsangmin era un lugar importante para su actual misión y búsqueda. Gai dijo que la hermana mayor de Tantay estaba preocupada por la separación de su hermana pequeña de la protagonista. La niña informaría a su hermana mayor independientemente del éxito, ya que ninguna noticia significaba que el plan se había cumplido. Gai no está de acuerdo y quiere comprobar la situación él mismo para evitar cometer un error. Sugirió proceder con cautela para evitar consecuencias indeseadas. El exterior de la bóveda de sangre estaba lleno de trampas, y solo se permitía entrar a la chica. El tipo aceptó esperar para ejercitar la paciencia y la cautela antes de tomar decisiones. Se dio cuenta de un detalle importante que requiere mayor consideración. Se dio cuenta de que la hermana pequeña de Singer había vuelto. Expresó su gratitud por su preocupación por el bienestar de su hermana menor. El chico no entendía el comportamiento de la chica. Ella le miró enfadada. El tipo no entendía por qué actuaba tan repentinamente. Le preguntó por qué la rehuía a pesar de su ayuda. Su hermana mayor también le preguntó por qué no le informó del cumplimiento de los acuerdos. Respondió que todas las acciones se habían llevado a cabo según lo previsto. El tipo preguntó si todos los detalles estaban contabilizados y completados. Desde que tenía 1 año, había estado trabajando encubierto entre los demonios. Ahora su victoria sobre los gigantes del camino demoníaco era ampliamente conocida. El demonio se tragó la píldora devoradora de almas vacías. Si es así, no hay por qué precipitarse. La píldora venenosa tarda en surtir todo su efecto. Si uno esperaba 7 días, ni siquiera un oponente fuerte podría escapar de la muerte. Hay dudas, y espera que el hermano menor aclare la situación. Este demonio ha hecho mucho mal, pero no está claro por qué el hermano menor quiso cooperar y ofreció la píldora. Mostró un entusiasmo especial por la causa. Tal vez quería evitarles el peligro. Quizá actuaba para salvarles de una situación peligrosa. Gai le preguntó qué le hacía pensar eso y cuáles eran sus razones. Pueden darlo por terminado y reunirse de nuevo dentro de 7 días. Gai no entendía por qué las mujeres eran volubles y cambiantes. El muchacho se dirigió hacia el templo, creyendo que aquel lugar le ayudaría a conseguir sus objetivos. La hermana mayor pidió ser sincera y averiguar sus verdaderos sentimientos. Le preguntó si creía que el profesor podría haber tenido una motivación diferente. Puede que el profesor fuera duro, pero eso no significa que tuviera mala intención.
Las pruebas confirmaron que el protagonista los considera material para sus fines. La chica estaba confusa y no sabía qué hacer. Le dio tiempo a la chica para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Xiao Chen y el segundo discípulo no podían saber de inmediato sobre el reclutamiento de la chica. Ahora ha decidido evaluar las recompensas del sistema para averiguar su valor. Las recompensas eran idénticas a los cofres del juego original. Comenzó a abrir el cofre del tesoro, con la esperanza de encontrar objetos útiles en su interior. En este punto, recibió una gran cantidad de artículos. No podía averiguar qué eran estas extrañas cosas que parecían demonio serpiente, o si siquiera las estaba usando para cultivar un demonio, pero estaban claramente diseñadas para discernir a la gente. Por supuesto que tenía que elegir algo que le permitiera volver a otra etapa de cultivo significaba que podría regresar a una época en la que el protagonista estaba en la cima de su etapa de inmortalidad. Singer debía cumplir órdenes y reunirse con su hermana mayor para confirmar que el plan de envenenamiento había tenido éxito y que todos los detalles se habían ultimado según lo acordado. Según el argumento original, no entrarán en el depósito de sangre hasta que hayan pasado 7 días para comprobar el estado del cadáver. Las trampas se irán debilitando a medida que muera lentamente y, finalmente, el protagonista, que ha estado trabajando encubierto para una secta demoníaca, asestará el golpe final. Tiene que terminar todos los arreglos hoy. Era un señor de los demonios y desafiaba la voluntad del cielo. Entonces descubrió una especie de artefacto de sangre. Antes, el protagonista sacó un video de su escondite y sustituyó los 5 órganos por otros objetos. Aunque se enfrentara a la derrota, los restos de su alma estarían a salvo, lo que le permitiría recuperarse. Ahora que sabe lo que le espera, vuelve a planificar y a recuperar fuerzas. Ordenó al núcleo de cultivo que volviera a su lugar para restaurar la fuente de su poder. El núcleo de cultivo era la principal fuente de fuerza, y sus heridas sanaron rápidamente, restaurando su poder. Destruyó la sala, dejando espacio para nuevas acciones y preparación de tareas. Podía sentir el poder del jefe final, lo que le daba confianza para estar preparado para el desafío. La chica regresó, habiendo cumplido su misión y trayendo algo que debería ayudar con la situación actual. No sabía exactamente qué había traído la chica, ya que no se mencionaba en el juego. La villana estaba encantada de conocer la píldora, mientras que la otra hermana mayor desconfía de ella. El protagonista quería saber qué tenía que decir Xiao Chen sobre los acontecimientos y su impacto en la trama. Dijo que los efectos de la píldora alcanzarían su punto máximo en 7 días y pidió que se revisara el cadáver. La chica se sorprendió por la crueldad del tipo. Era inesperada e inhumana. La verdadera transformación fortalecedora del alma era única y daba fuerza en situaciones difíciles. La transformación real solo existía en la galería del juego, y los jugadores no podían conseguirla. Con esta pieza, aumentará su confianza para cambiar el final, lo que le brindará nuevas posibilidades. Hizo un trabajo excelente y sus esfuerzos fueron reconocidos y apreciados. Le alegró que el profesor estuviera satisfecho con su trabajo, lo que validaba sus progresos. Le preguntó a Julie si podía pedirle al profesor que la recompensara por sus esfuerzos. El protagonista no sabía cómo recompensarla, ya que no daba instrucciones concretas. Se disculpó por su desobediencia y admitió que le gustaban las caricias del profesor. La protagonista se dio cuenta de que su petición tenía un significado oculto que requería una cuidadosa consideración. Esperaba que el toque fuera un símbolo de reconocimiento y una recompensa bien merecida. Le preguntó quién le había permitido ser tan franca y expresó su disgusto por sus peticiones. Un toque en la cabeza bastó para acceder a su petición sin demasiados adornos. La chica se alegró del contacto, sintiéndose reconocida y satisfecha de su trabajo. Reconoció su arrogancia y se mostró dispuesta a mejorar. Si aún hay lugar para una recompensa, está dispuesta a compartir sus deseos. La protagonista se dio cuenta de que había que tomar una decisión y actuar para satisfacer sus peticiones. El dormitorio del templo Jingyi era un lugar importante para establecer el respeto y la comprensión. Se enteró de que el protagonista está envenenado y su vida pende de un hilo. Y es el caso de Hua Yurong. El profesor irá a la cámara acorazada de sangre para matar al protagonista e identificar al nuevo líder de la secta. Recibió un fuerte besugo inesperado, que le dejó confuso. Lo inesperado dificultó encontrar una solución y explicar lo que estaba ocurriendo. El héroe era antes un aprendiz de alquimista, y sus habilidades le sorprendieron cuando la píldora le dejó indefenso. El tipo explicó las propiedades de la píldora para aclarar la situación y ayudar a entender lo que estaba pasando. Dijo que la información sobre el envenenamiento era falsa, lo que añadía confusión a la situación. A continuación, el alumno comenzó a alejarse del profesor, marcando el final de su interacción.
Dijo que su hermano mayor también la mantenía con vida, lo que aumentaba la importancia de la situación. Lo hizo para que ella lo odiara y buscara venganza. Recordó el momento de las lágrimas y agudizó sus sentimientos ante la situación. Era un plan astuto. Su vida sería truncada por ella personalmente. La niña agradeció el premio al profesor, satisfecha por el resultado y dejando atrás sus preocupaciones. Sus risas y carcajadas reflejaban la alegría y la satisfacción de su recompensa. El personaje se centró en su mano como aspecto importante de los acontecimientos. El sistema le informó de que la tienda había abierto y decidió explorar las nuevas posibilidades. Solo había cajas de botín en la tienda, y el cofre de oro valía puntos. Era una estrategia con la que estaba familiarizado, pero la evaluó y decidió si merecía la pena gastar recursos. Consiguió muchos objetos, gastó los puntos en un divorcio y el cuchillón no salió como esperaba. La jugada de marketing con el pago y los resultados fue engañosa y manipuladora. Las perlas volaron hacia él, pero los demonios le rodearon y preguntó por el peligro. Empezó a aparecer alguien, y el héroe estaba alerta, esperando un cambio importante. Era una alumna mayor, una figura significativa. Su aspecto llamó la atención del héroe. Saluda al profesor, lo que es una muestra de respeto y formalidad. Se sorprendió. Estaba mucho más guapa que en las ilustraciones del juego. Su figura, su frío exterior y su calidez interior tenían todo el sabor del héroe. Preguntó qué estaba pasando, expresando interés y voluntad de estudiar la situación. Se preguntó por la veracidad de los rumores y decidió avisar a su otra hermana menor. Este momento de sonrisa podría significar un cambio positivo en una situación o una nueva dirección de los acontecimientos. La protagonista le preguntó por qué se reía y se interesó por su opinión sobre su comportamiento. Ella le contestó que no había cambiado, mostrando una comprensión de su carácter y estabilidad. El aura terrorífica y la presión indicaban la gravedad de la situación, que exigía una atención especial. Una mirada capaz de aplastar el orgullo y el amor propio demostraba el poder de su influencia. Se dio cuenta de que no debía enfadarle para evitar consecuencias indeseadas. No quiere activar el aura maligna y repetir el castigo que ya ha experimentado. El protagonista preguntó por su ubicación para comprender el impacto en sus planes. El maestro despejó el pie del monte Eisui y de los discípulos del camino recto para seguir avanzando. Deseaba que continuara su misión y encontrara un objeto secreto para sus fines. Comenzó a actuar como se le había ordenado, lo que confirmaba su buena disposición y su capacidad para seguir instrucciones. Siguió sin escrúpulos y con una sola determinación, lo que aumentó su reputación e influencia. ¿Por qué se le ocurrió cruzarse con él? Seguía siendo un misterio debido a su imprevisibilidad. El protagonista pidió esperar un momento para ultimar los asuntos de actualidad y prepararse para la siguiente etapa. Pidió indicaciones adicionales para no perderse ningún detalle importante y cumplir plenamente con sus obligaciones. Le preguntó si sabía qué día era para calibrar su conocimiento de la situación. Admitió su error y se disculpó por el malentendido en el proceso de comunicación. El tiempo vuela, y esta noche entrará en la edad dorada de la juventud. La chica no sabía de qué estaba hablando. Los años pasaron volando y la profesora nunca olvidará el día en que le siguió a las montañas. Aquel día en las montañas fue un momento importante en su vida e influyó en su desarrollo. La protagonista le estrechó la mano, mostrando respeto y reconociendo sus esfuerzos. Le deseó un feliz cumpleaños, lo que fue un acontecimiento inesperado y significativo para ella. La felicitación la conmovió y lloró de emoción, lo que indica una profunda impresión. Después se marchó bruscamente, lo que podría haber sido una manifestación de tensión emocional o una necesidad de hacer frente a las emociones. Al cabo de unos segundos, desapareció, dejando solo el recuerdo de lo ocurrido. No intentaba ganarse su favor, solo recordaba su fecha de nacimiento y su aparición en el juego. Una vez colocados los tres estudiantes, el plan se desarrolló según lo previsto. Usando el periodo de transformación y fortaleciendo el alma, alcanzar la etapa de virtuoso fue fácil. Comenzará el espectáculo de destrucción del protagonista, que se convertirá en una etapa importante de los acontecimientos y finalizará el plan. El palacio del Señor de los Demonios servía de lugar de entrenamiento y preparación para pruebas importantes. Guy analizó a su compañero, su estado emocional y sus reacciones para completar con éxito la tarea. Preguntó a su hermano mayor sobre el incidente para comprender la situación actual y el plan de acción. El hermano mayor dijo que estaba bien y preguntó por la horquilla del Fénix. Le preguntó si le gustaba el regalo, para calibrar su reacción y la idoneidad de su elección. Explicó lo sucedido para aclarar los detalles y dar una imagen completa de la situación. Supuso que la hermana menor podría haber hecho un regalo recíproco relacionado con sus emociones. Ella rompió el regalo, para sorpresa de él. Después, dejó caer la espada al suelo,
Tras el éxito de la fase del plan para matar al demonio, rechazó el regalo. La hermana menor rompió la horquilla del fénix y dejó al tipo confundido. El tipo tenía curiosidad por saber qué había dicho exactamente a Leona, ya que afectaba a su comprensión de sus intenciones. Esperaba que su hermano mayor no volviera a molestarla por miedo a ser malinterpretado. El tipo empezó a escupir sangre. Un objeto cayó, atrayendo la atención y exigiendo consideración. Se preguntaba quién había robado delante de sus narices, y estaba decidido a averiguarlo. El personaje principal estaba en la etapa de virtuoso y poseía un núcleo de alta calidad. El sueño de un cultivador demoníaco. El núcleo poseía un poder mágico que la oleada original de héroes no pudo refinar. El alumno felicitó al profesor, considerando un honor compartir su éxito y reconociendo su tutoría. Su contribución fue reconocida y ya no fueron necesarias las ceremonias formales. Xiao Chen quería hacer un regalo para ganarse el favor de la chica y mejorar la relación. La chica rompió el regalo. Lástima que lo roto no fuera parte del cuerpo del tipo. El protagonista no se divertía. La situación era tensa y había que resolverla. Se habría sentido mejor con un desarrollo diferente, que estaba afectando a su estado de ánimo. El protagonista le pide que se acerque para revisar la acción y preparar la siguiente etapa. Le sorprendió que se acercara, preguntándose por sus verdaderas intenciones. El protagonista se volvió más serio al cambiar su comportamiento y empezar a actuar con decisión. Le pidió que se quitara los zapatos. La chica no entendía por qué le pedía que se quitara los zapatos y realizara esa acción. El profesor volvió a pedirle que se quitara los zapatos, y ella le aclaró si quería que repitiera la petición. La mujer demoníaca contamina la tierra con energía demoníaca, y la santa eficacia esconde sus pies. Dijo que lo entendía todo, dispuesta a seguir las instrucciones del profesor sin preguntas ni dudas. La chica cogió sus medias para cumplir la petición y prepararse para el siguiente paso. Tenía un tatuaje en la pierna relacionado con su estatus o sus habilidades mágicas. El tatuaje venenoso de una flor demoníaca celestial indicaba la importancia y las consecuencias para el maestro. Se trataba de un problema menor en comparación con las tareas y objetivos generales, por el que no merecía la pena preocuparse. Si ayuda a la profesora, no dudará a pesar de posibles problemas o sufrimientos internos. La situación parecía demasiado emotiva. Quizás se trate de un juego romántico más que de una necesidad real de acción. Cuando el personaje tosía, podía ser una muestra de vergüenza o un intento de llamar la atención. La protagonista le sugirió que se sentara en el trono, a pesar de su especial significado y simbolismo de poder. Se quedó estupefacta ante la oferta de sentarse en el trono que era el símbolo de su poder y autoridad. El propio protagonista la colocó en el trono, a pesar de que el asiento era exclusivamente suyo. Volvió a decirle que se sentara en el trono, confirmando la seriedad de su intención y exigencia. Prometió ayudarla a eliminar el veneno de su organismo, lo que era importante para su salud y seguridad. Le preguntó si usaría sus poderes para purgar el veneno demoníaco de su cuerpo. Cuestionó la necesidad de tal intervención, creyendo que podría ser peligrosa o innecesaria. Al maestro, siendo un señor de los demonios, le importaba un bledo su cuerpo, no era su prioridad. La protagonista escrutó su pierna para comprender el estado de su tatuaje y las posibles consecuencias. Al tratarse de un profesor muy honrado, quería acercarse a ella, lo que podría ser inesperado y significativo. Mostró verdadera preocupación por su bienestar y la voluntad de tomar medidas en favor de su salud. Tenía curiosidad por saber cómo haría el tratamiento y qué técnicas utilizaría en el proceso. Empezó a sentir una sensación agradable, lo que indicaba que el proceso de limpieza había sido eficaz y exitoso. La protagonista completó el procedimiento succionando todo el veneno de su cuerpo y el tratamiento se completó con éxito. Estaba tan aturdida por lo que estaba ocurriendo que no podía pronunciar palabra por la sorpresa y el shock. Le preguntó cuánto tiempo pensaba permanecer en su trono, lo que exigió su respuesta. Después, la chica volvió en sí y agradeció la ayuda y el apoyo recibidos. Se alegró y anunció que se marchaba, poniendo fin a su interacción con los protagonistas. Se le felicitó por haber logrado difundir un gran amor, lo que constituía un hito importante en su plan. Su intención era poner a prueba sus habilidades y técnicas para mejorar su confianza y destreza. En la etapa de virtuoso, aún no controla del todo las técnicas demoníacas, prefiriendo las sagradas. La técnica del envenenamiento de insectos añadió otra herramienta a su arsenal para lograr sus objetivos. Xiao Chen tenía que estar en la bóveda para ser decapitado por el insecto venenoso. Sacó un insecto, listo para ser utilizado como parte de un plan para completar con éxito el evento previsto. La criatura era inusual y misteriosa, lo que añadía un elemento de incertidumbre y expectación al plan para utilizarla. Esperaba que el insecto resultara valioso y eficaz.
a la altura de sus planes y expectativas. El almacén de sangre estaba en la tercera planta del sótano, donde se guardaban los materiales y herramientas necesarios. En ese momento, las almas informaron de que el demonio había llegado, lo que creó una atmósfera tensa y de anticipación de los acontecimientos. Todos empezaron a maldecir al demonio y a desearle la muerte, mostrando una fuerte actitud negativa. Eran hermanos en el camino demoníaco y no le mostraron ninguna hospitalidad. El protagonista se acercó al tipo sentado a un lado, creando una atmósfera de expectación e intriga. El tipo sentado a un lado parecía despreocupado y le preguntó qué necesitaba, mostrando interés. La cara del tipo se parecía mucho a la del protagonista, lo que podría indicar su posible parentesco o conexión. El señor lo eligió al azar para utilizarlo como experiencia, y su identidad será revelada más adelante. Xiao Ji, un discípulo directo de Besius y de la secta daoísta Kunlun, estaba demostrando habilidades en la técnica de la espada divina. Preguntó cómo sabía el tipo su nombre, preguntándose por la fuente de la información sobre él y la conexión. Gai dijo que su hermano menor llegaría pronto, señalando que no están unidos y que no podría apoyarle. Declaró que perseguiría a cualquiera que tocara a su hermano, incluso convirtiéndose en un fantasma vengativo. Una luz demoníaca ardía en sus ojos, mostrando su dominio de las técnicas de cultivo demoníacas y su origen. Sugirió que jugáramos a un juego. El tipo se preguntó a qué clase de juego le estaban pidiendo que jugara. Si gana, será liberado y se reunirá con su hermano. Si pierde, será víctima de un cartel. Si fuera un oponente, su aspecto cambiaría. El protagonista utilizó la técnica de condensación del aliento. A continuación, aplicó la técnica de liberación. Al ver que Musinlan había destruido su cultivo, el protagonista se dio cuenta de que sus habilidades estaban al mismo nivel. Le dio la oportunidad de elegir su próxima acción, dándole la oportunidad de decidir y determinar su dirección. Aceptó un combate 1 contra 1, dispuesto a luchar hasta la muerte. Ambos estaban listos para luchar, esperando a que comenzara el combate. Los insectos del protagonista añaden un elemento estratégico. Se sorprendió cuando su nivel de cultivo bajó a la etapa de virtuoso. El protagonista explicó que se trataba de una reclamación, no de una caída. Sin embargo, eso ya no le importaba, pues solo le interesaban las consecuencias y el resultado del cambio. El protagonista preguntó por qué el adversario estaba tan seguro de su resultado. La última vez, perdió debido a su bajo nivel de cultivo, pero ahora que estaban igualados, sería fácil decidir. El protagonista aprobó la situación y se ofreció a acercarse. El tipo mencionó una pizca de yin y yang, añadiendo un elemento filosófico a la conversación. Eli se precipita en el monte Kun, dirigiéndose hacia su cima, amplificando la energía. El tipo usó una espada loca. Utilizó la técnica de la espada divina Kun-Lun, conocida por su poder. Era de esperar que la técnica de la espada del protagonista fuera el factor decisivo en la batalla, sobre todo cuando la utiliza él. Si el protagonista no hubiera muerto, ocupar su lugar habría sido extremadamente difícil, requiriendo un esfuerzo y una habilidad considerables. Utilizó la técnica para probar el nuevo cuerpo y asegurarse de que funcionaba. El protagonista estaba preparado para la situación y sabía que el enemigo no podría hacer frente a la poderosa técnica, lo que le daba confianza. Tras aplicar con éxito la técnica, demostró su eficacia. Poco después de aplicar la técnica, el hombre empezó a toser sangre. No podía creer lo que había sucedido e hizo preguntas, tratando de entender cómo había logrado tal efecto. Incluso entre cultivadores del mismo nivel, hay diferencias significativas. No podía aceptar el hecho de la derrota y no quería creerlo por miedo a consecuencias catastróficas. El protagonista dijo que nada habría cambiado y le preguntó si sentía alguna novedad en su cuerpo. El chico no se dio cuenta inmediatamente, pero pronto comprendió que los insectos le estaban atacando. Comprendió de qué hablaba su oponente, dándose cuenta de que los insectos venenosos eran armas poderosas. Los insectos venenosos de su cuerpo eran los más poderosos de los 9 viciosos insectos roedores, lo que demostraba su peligrosidad. Si hubiera algún peligro real en su cuerpo, estas cosas se lo comerían inmediatamente, amenazando su vida. En este juego, no tenía ninguna posibilidad de ganar, ya que la presencia de peligros hacía que el resultado de la batalla fuera una conclusión inevitable. Al tener el mismo nivel de cultivo que su oponente, pensó erróneamente que era su igual. En ese momento, su alma comenzó a purificarse, lo que indica un proceso continuo de transformación y cambio en su estado interior. Preguntó al sistema si difundir el gran amor no era cierto en su último minuto, reflejando confusión. Cuando el sistema callaba, no entendía por qué no le daban puntos y se preguntaba por qué. Su familiaridad con las técnicas de envenenamiento de insectos le daba una ligera ventaja.
Mañana, su hermano llegaría para recogerlo, y Xiao Ji no podría causar problemas ahora que tenía apoyo. Si le contaba a Xiao Chen el estado actual de su hermano, ¿tendría el valor de matarlo? En ese momento, dos personas dormían dulcemente, disfrutando de la paz y la relajación. Xiao Chen claramente no podía dormir a pesar de su deseo de descansar. Soñó que los tres estudiantes estaban a sus espaldas. Pidió a los hermanos taoístas que confirmaran la alianza y el apoyo. Entonces pedía al profesor que dijera algo, confiando en que éste sabría cómo actuar. En ese momento, se despertó y gritó con fuerza para que el profesor le salvara. Se preguntó si habría estado hablando en sueños y se alegró de no haber despertado a su hermano pequeño. Hoy era el sexto día de absorción del alma en el cuerpo del protagonista, y el proceso estaba a punto de extenderse hasta el límite. Una alumna más joven está actuando de forma extraña, y quizás haya algo significativo e importante oculto en su comportamiento. De repente le preguntaron a dónde iba. Respondió que iba a ir al lago Tianyuan, al pie de la montaña Yulo, con ganas de recoger setas. La entrada al depósito de sangre parecía estar cerrada con llave, por lo que se requería autorización para acceder a ella. Singer se preguntó si era posible entrar en la cámara acorazada de la sangre. Lauroy acababa de salir de la tercera planta del sótano, y entonces apareció la chica, interrumpiendo el plan. La chica no debía llegar hasta el día siguiente por la tarde, mientras que el chico debía llegar por la mañana. La protagonista le concedió permiso para entrar, permitiéndole continuar sus acciones dentro de la autorización y las instrucciones establecidas. Al oír el permiso, la chica empezó a entrar en la habitación. La protagonista le preguntó por qué había venido a visitar a su señoría, preguntándose el motivo de su visita. Estaba preocupada y vino a ver la situación, sintiéndose angustiada por las circunstancias. La cuestión de la conspiración contra su señoría o de las lesiones graves mostraba su temor por la seguridad y su gravedad. No se atrevía a contemplar tales peligros. La protagonista se dio cuenta de que su ansiedad se debía a traumas pasados. Tras rescatarla aquella noche, hubo una tormenta como la de ahora. El trauma dejó una profunda marca en su corazón, lo que indica un grave dolor emocional y angustia. En el juego, el éxito para ganarse el favor de la chica dependía de conducir la parcela en tiempo de lluvia. Una niña con voz asustada expresó su deseo de pasar la noche con el profesor. Quería pasar la noche con el profesor. Aunque ella era hipnotizante, el foco principal debería haber sido matar a Xiao Chen para no arruinar la trama. La protagonista comentó que su petición era arrogante. La chica rodeó al chico con los brazos y se acurrucó. Dijo que le daban miedo las tormentas y pidió pasar la noche juntos para calmarse. El protagonista estaba avergonzado. Le preguntó por la relación entre su miedo a los truenos y su petición de pasar la noche juntos. La bóveda de sangre estaba vedada a los forasteros, y permitirlo podría afectar a su orgullo como señor del santuario de Yulo. A pesar de sus inhibiciones, dejó entrar a la chica en el depósito de sangre, lo que podría causarle problemas con su autoridad. El personaje del Señor de los Demonios está a punto de desaparecer, y nadie entenderá por qué se preocupa tanto por la chica. Decidió mirar de cerca a la chica. Dormía dulcemente, ajena a lo que ocurría a su alrededor. Pensó en la búsqueda de la inmortalidad de su maestra y se preguntó cómo lo había conseguido. Le preocupaba si merecía ser tan feliz y si podría serlo aún más en el futuro. Se dio la vuelta y le abrazó. La protagonista preguntó quién le había permitido tocar el Han. Se despertó inmediatamente, sorprendida por la interrupción de su sueño. Tenía las manos y los pies helados e intentó calentárselos, pero no pudo avanzar debido al intenso frío. El protagonista se planteó nuevas acciones. Dado que la chica vino a buscarle, podría significar que el tipo también podría venir a intentar matarle. El protagonista le ordenó que se levantara para que pudiera cumplir con sus obligaciones y seguir sus instrucciones. Le dijo que su señoría tenía una importante misión para ella y que debía seguir cada una de sus palabras sin excepción. El chico se dirigía al templo, preparándose para una tarea importante y la próxima batalla con el Señor de los Demonios. Sus ojos ardían con fiereza. Estaba dispuesto a matar al Señor de los Demonios, afirmando que ese día estaba destinado a su muerte. En ese momento, un segundo alumno tocaba un instrumento. Una chica se le acercó y le informó de que habían pasado 7 días. Era Ye Hongji preguntando si quería ver personalmente el final del demonio y presenciar la victoria. Consideró que, como hermana más cercana, debía proteger al profesor y no tolerar calumnias defendiendo su honor. Se disculpó por el mal de su hermana y expresó su voluntad de despedir a la profesora en persona, mostrando así su lealtad.
La chica dijo que no había necesidad de eso, ya que el profesor es su eterna pesadilla y la niña de sus ojos. El talismán de jade para transportar a Tantai Linxin resultó útil, ya que los guardias de la puerta del templo no hicieron ninguna pregunta. Todo saldrá bien si es la voluntad del cielo, y todos los planes se realizarán con éxito en el momento oportuno. Tras años de sufrimiento y penurias, tenía un arma secreta de su maestro, y no sabía si debía tener miedo. Conoció a Singer, lo que marcó el inicio de su interacción. Se alegró de verla, ya que su presencia podía ser útil. Se dio cuenta de golpe de que su prolongada frialdad le había impedido ser amable. Se volvió más amable para mejorar la relación y mostrar cariño. Se alegra de haber llamado su atención, ya que su hermano mayor estaba preocupado por ella y su seguridad. Su hermano se equivocaba. Ella estaba vigilando en secreto al demonio, y si él la descubría, podría ser un desastre. Se dio cuenta de que su hermana estaba preocupada por él, y ese era un aspecto importante de su interacción. Como habían pasado 7 días, deberían haber matado al demonio juntos. La chica aún sentía miedo del demonio. El demonio representa un trauma interno para Singer, y deshacerse de él será difícil. El muchacho confiaba en que este problema no fuera un obstáculo serio. Esta noche, su hermano mayor decapitará al demonio y disipará la niebla. La niña confía plenamente en su hermano en la situación actual, lo que demuestra su confianza. El chico pensó que era simpática y llegó pronto para apoyarle y animarle. La chica cambió inmediatamente su rostro a uno serio. La puerta se abrió inmediatamente. El tipo no se daba cuenta de si le seguían correctamente. El arma secreta fue suprimida por una fuerza desconocida. Si la fuerza seguía creciendo, el arma no sería capaz de revelar ni siquiera una fracción de su poder. Les dijo que no podían avanzar y les sugirió que volvieran a la última bifurcación para tomar una ruta alternativa. La chica no entendía que había salido mal, ya que era el único paso al tercer nivel del sótano con el demonio. O el hermano mayor no confía en la chica, lo que podría explicar la situación actual y la dificultad para salir adelante. Dijo que su hermano mayor tenía plena confianza en ella y le pidió que no se ofendiera, explicándole los motivos del retraso. Al cabo de un rato, por fin bajaron. El tipo se dio cuenta de dónde estaban. Se encontraban en una sala vacía, lo que les sorprendió y les demostró que estaban en el lugar equivocado. La entrada por la que habían llegado se cerró enseguida. El protagonista se dirigió hacia ellos y se presentó al sobrino de Xiao. El tipo estaba bastante sorprendido de que el protagonista siguiera vivo. La chica no entendía por qué no parecía envenenado y a las puertas de la muerte. Le dijo que no se asustara y se ofreció a mirarle la mano. Los síntomas de un devorador de almas indican una enfermedad incurable. La chica está bastante preocupada, ya que el demonio va claramente de farol. El protagonista empezó a decirle al tipo que se fuera. La chica explicó que el protagonista estaba lanzando un hechizo para activar la matriz y quería utilizar las limitaciones de la bóveda de sangre. Sin embargo, el tipo no se asustó y enseñó los dientes. No dejará que el protagonista haga lo que quiera y utilizará técnicas de espada como su hermano. En este punto, el héroe dijo que no. El tipo le preguntó si pedía clemencia, pero le dijo que era demasiado tarde. Comenzó a atacar al enemigo. Se alegró de haber podido seguir adelante y ahora podía morir en paz sabiendo que había dejado a salvo a su aprendiz. Sin embargo, notó algo inusual y se dio cuenta de que no era Bai Qingling quien estaba frente a él. Su sorpresa aumentó cuando vio a su hermano. El tipo no esperaba este giro de los acontecimientos. En el capítulo siguiente, la niña interrogará al maestro sobre su decisión de matar al señor. Habrá un enfrentamiento entre ellos. Xiao Chen no esperaba ver a su hermano en ese estado. Todavía no podía creer lo que había pasado. Su hermano le miró con lágrimas en los ojos. Le preguntó qué estaba pasando, por qué estaba aquí y por qué había adoptado la forma de un demonio. Dijo que todo era un truco del demonio. Cuando intentó contar su plan, fue duramente atacado. El tipo no podía entender lo que había pasado. Lo primero que hizo tras la reunión fue un golpe mortal. El venerable no pudo soportar el sufrimiento y le concedió una muerte rápida. El tipo se dio cuenta de que era él quien le había puesto así. Ni siquiera nos dejó intercambiar algunas frases. Sangue dijo que se burlaron de él y le preguntaron si lo entendía. Todo es parte del asombroso plan del señor. El chico se sorprendió de que le llamara maestro. El aprendiz de su señoría está naturalmente a su servicio. Que no le diga que acaba de enterarse de la transición demoníaca. Había intentado ganarse su favor. Hacía poco le había tocado la mano, y ahora sus acciones habían conmocionado y cambiado las percepciones. Ahora seduce al demonio y deja que la toque. El tipo no podía creerlo ni aceptarlo. Le preguntó por qué les había mentido y traicionado. La niña preguntó qué significaba traicionar.
ya que el profesor se había preocupado de verdad por ella desde el principio. Está dispuesta a servirle hasta el último aliento y a darlo todo. Hizo que mataran al profesor. Ella lo odia tanto. El chico estaba incrédulo porque la chica nunca diría algo así. El demonio debe haber usado una técnica de nivel humano para controlar su mente. Si mata al protagonista, puede salvar a la chica, aunque esté envenenado. Se considera desigual desde que Musinlan destruyó su cultivador y arruinó su vida. La niña pidió al profesor que tuviera cuidado. El protagonista utilizó el ojo del demonio y le pidió que le mostrara la verdad. La distribución de la fuerza, el ritmo y el movimiento de la espada eran claramente visibles en sus ojos. Este fue el momento en que todos los elementos ocultos se hicieron evidentes. El protagonista preparó fácilmente el ataque del tipo. Las 8 energías celestiales subordinadas a él destruirán todo mal. Un loto dorado de grado suprimiendo demonios. Déjalo crecer. Finalmente utilizó su basa, el loto dorado, capaz de dañar al protagonista incluso en la fase de inmortalidad. Por suerte, ya conoce la trama original. Él está preparado para todo de antemano, y nada es imposible. No se puede subestimar el glaseado del Señor de los Demonios. El tipo le pregunta al Señor por qué su arma no funcionó. Pensó que Musinlan era una zorra mentirosa. Intentó matar a este demonio porque confiaba en ella y le arruinó la vida. El protagonista estaba justo detrás de ambos en ese momento. Dijo que ya era hora de que acabaran de una vez. El tipo no sabía si iba a morir hoy. Si hubiera escuchado el consejo de la mujer, no lo habría hecho. Era testarudo. El héroe esperó hasta el momento de aplastar a la hormiga. Sobrevivirá al primer episodio de la historia. El tipo se puso en pie y les dijo que se alejaran. La mujer se acercó y le dijo al señor del templo que se detuviera. La chica no pudo averiguar de quién se trataba. El protagonista lo adivinó enseguida. Era Hua Yurong. Ella vino a tratar con el demonio. Fue mencionada en el juego, pero este cuerpo la reconoció inmediatamente. La única hermana menor que el protagonista amaba. Este momento me recordó el dolor y la confusión. El dolor era tan intenso que olvidó el tiempo con su hermana. La santa acudió en persona, y su presencia adornó la bóveda con importantes símbolos. Denunció que su alumno le había hecho daño, lo que el señor del templo hará al infractor. Ser traicionero no es un gran problema para un demonio como este personaje, pero el que le hizo daño, ¿es digno de vivir? Cuestiona su existencia e insinúa un castigo. A juzgar por su tono, el señor del templo considera inútiles las negociaciones, lo que demuestra su determinación. El tipo empezó a gritar que el profesor no debía tener miedo, asegurándole que su muerte era inevitable, lo que aumentó el dramatismo. Dijo que moriría pronto y que el camino demoníaco no tenía inhibiciones, por lo que era mejor matarlo y hacerse famoso. Si pierde esta oportunidad, no habrá otra. En ese momento le sobrevino una fuerza. Este poder estaba vinculado a su maestro, que lo forjó, ya que va a morir de todos modos. Bien podría morir por la espada del maestro. El castigo por desobedecer las órdenes del profesor demostró claramente su severidad. La muchacha le preguntó por qué se entrometía en los asuntos del señor. Se preguntó cómo se llamaba. Su sorpresa ante la intromisión de su hermana menor se debe a su creencia de que ésta no tiene derecho a inmiscuirse. La rabia entre ellos aumentó la tensión y el conflicto. Es una tontería que la hermana menor se haya involucrado en esta situación. El puñetazo que no mató al tipo fue ineficaz. Tal vez el cuerpo quería ocultar sus verdaderas intenciones a su hermana menor. La información del juego original no era lo suficientemente clara. No estaba claro si esto podría haber llevado a una ruta oculta. El honorable quiso enterrar al discípulo y le preguntó si renunciaría a esta exigencia. Sveta tiene una petición que hacer a su señoría, y debe aceptar una de las condiciones. Sus condiciones eran estrictas, haciendo hincapié en la necesidad de seguir las normas para alcanzar el objetivo. La ceremonia para elegir al señor de la secta tendrá lugar dentro de un mes, y el venerable informará al santo. La honorable espera que cumpla su promesa y no le pida algo imposible. Ella se llevará primero el cadáver. A continuación, se despide de ellos, lo que pone fin a su participación y subraya el final de su papel. La chica le preguntó si realmente iba a seguir la voluntad de la vieja bruja. El protagonista gritó a su hermana pequeña. Dijo que había una magnolia de la valla creciendo al pie del monte Isuyi, y que el hermano mayor no se había olvidado de nada. Después, la situación se detuvo bruscamente. Entonces dudó y empezó a teletransportarse. La decisión de dejar escapar a Xiao Chen era peligrosa, pero no era una mala apuesta y esperaba no fallar. La noche siguiente, el protagonista volvió a dejar que la chica se metiera en su cama. Le agradeció su recompensa.
El protagonista no entendía qué significaba la prueba de confianza. La recompensa de la devoción eterna formaba parte de la trama de la aldea de Tseng. El protagonista se levantó, preparándose para la acción. Había recibido su recompensa y estaba dispuesta a seguir a su maestro. En la obra original, el choque entre el camino recto y el camino demoníaco causaba una tensión considerable en el mundo. Tras la muerte del Señor de los Demonios, la aparición de la espada fue la prueba de su culpabilidad en la tragedia de la aldea Tseng. En el juego original, se trataba de una estrategia para derrotar a la chica, ya que su muerte a manos de su novio revelaría la verdad. Aunque el sistema no lo hubiera denunciado, habría sido un punto clave de la trama. La niña preguntó al profesor si no era aquí donde guardaba las colecciones, aunque normalmente no la dejaba entrar. La protagonista le preguntó si conocía la cosa. Dijo que era cosa del tío Murron, que añadía un nuevo elemento a la historia y la relacionaba con acontecimientos importantes. Era la espada del guardián del cultivador de la aldea Tseng, Murron Tai. Su señoría sabía que la tragedia del pueblo era su cicatriz interior, y el guardia desaparecido seguía siendo un misterio. De hecho, él era el asesino. Utilizó las almas de todos los aldeanos para transformar la espada en una espada de alma. La chica estaba en estado de shock y no sabía cómo reaccionar ante la verdad revelada. Lo lamentaba, pero se daba cuenta de que el camino demoníaco podía arruinar reputaciones. La reacción de la chica le alarmó, y dudó de poder confiar en ella tras descubrir sus verdaderos motivos. La chica se dio cuenta por fin de la verdadera situación. Sus almas se fundieron en una, y nunca se separarán. El protagonista no esperaba una reacción así. La profesora comprendió los sentimientos de la niña, aunque nunca mencionó la tragedia. Li Yanyu, de la secta Seji, utilizaba sus técnicas para convertir a la gente en torturadores. El guardián del apanaje de Skov entregó su vida y su espada a su maestro, pidiéndole ayuda para liberarlo de su tormento. Frente a cadáveres malignos, estaba dispuesto a ayudar a deshacerse de ellos. El profesor no solo no se enfadó por su ausencia, sino que él mismo le reveló la verdad, haciendo feliz a la niña. El proceso de deducción era exacto, pero la chica mostraba signos de una psique morbosa cada vez más evidentes. Era un demonio que hacía cosas horribles, pero la chica lo adoraba, lo que contribuyó a que se hundiera en los caminos de lo pervertido. A pesar de ello, fue capaz de mejorar y hacer frente a su última lesión, lo que supuso un paso adelante en su recuperación. La cuestión de Huayuron ha quedado aplazada y debemos centrarnos en las tareas inmediatas. El protagonista, llamado Duman, estaba completamente confuso, sin saber qué hacer a continuación. Sus recuerdos del pasado se interrumpieron en el momento en que dejó a su hermana pequeña. Los recuerdos del pasado luchaban en su mente, y no podía recordar todos los detalles de haber dejado atrás a su hermana pequeña. Solo recordaba el llanto y el momento en que ella tiró la magnolia de la valla, y el resto de los recuerdos eran emocionalmente pesados. Seguía sin recordar cómo acabar con el enemigo de una vez por todas, pero hoy ha sumado puntos. Ahora puede descubrir algo útil o lograr un gran avance utilizando puntos para obtener un recurso o un objeto. Los 3 cadáveres de CYC son inútiles para él, y puede matar insectos de 9º grado con el polvo encantador de obediencia. La fuerza sigue siendo una parte clave de la estrategia, y su trabajo consiste en desarrollar capacidades para estar preparados ante los retos. Aumentar la resistencia te ayuda a ser más fuerte y a estar mejor preparado para futuros retos. Elige una cama de ensueño como símbolo de felicidad infinita y la guarda en su inventario para mejorar su comodidad. El siguiente paso requiere tomar una decisión. Debe cuidar del segundo discípulo llamado Lingxin. El chico había mencionado el dolor, pero estaba seguro de que el demonio solo iba de farol, y el profesor debía vengarse. No entendía cómo alguien podía atreverse a intentar matar a un demonio cuando él la había dejado ir por su propio propósito. Comprendió las acciones del profesor y sus motivos. Si sigue incumpliendo las normas, su señoría se verá obligado a tomar medidas severas. El tipo admitió el error y prometió cambiar su comportamiento. La ceremonia de selección del señor de la secta se celebrará dentro de un mes, y no se puede permitir que se arruine la reputación del señor del templo. El tipo le preguntó si había decidido participar en este importante acontecimiento, lo que indicaba un deseo de reconocimiento. El honorable necesita la llave de la Torre de los Demonios Ardientes. Torre de los Demonios Ardientes. Se pregunta por qué necesita la llave de la Torre del Demonio Ardiente. Su señoría guardó silencio, sumida en sus pensamientos, reacia a compartirlos. Un villano enterró algo en la Torre del Demonio Ardiente, y el honorable quiere investigar el lugar. Las hermanas se reencontraron tras una larga separación. Dijo que Dima debería haber recibido lo que se merecía y que no merecía la pena celebrar el acontecimiento. Dijo que el profesor había muerto y que estaba mal seguir difamándolo.
La expresión de la cara de su hermana cambió a una de confusión y desconcierto. La hermana se rió y se ofreció a cavar una tumba para el profesor. El maestro no querría verla, y su lugar en su corazón era insignificante. Su hermana decidió apoyarla a pesar de las dificultades y contradicciones. Una hermana menor se unió a ellos, lo que aportó una nueva dinámica a su interacción. Se sorprendió al ver a su hermana menor e hizo preguntas sobre los demonios. Informó de que el profesor la echa de menos. Ambas hermanas se quedaron estupefactas ante la nueva noticia y no supieron cómo reaccionar. Terminó el mensaje y transmitió las palabras del profesor a su hermana. De hecho, el maestro no murió y manejó los trucos de Xiao Chen, disipando todas las dudas. Le preguntó a su otra hermana mayor sobre su envenenamiento demoníaco. La niña le dijo a su hermana mayor que se callara. No entendía por qué la buscaban si él la inspiraba a matar. Se negó a ir y dijo que el profesor había invitado a comer a su hermana mayor. No podían creer lo que se estaba diciendo. Su hermana le dijo que no debía ir allí, pero que, no obstante, debía hacerlo. El profesor planea conjurarla del mismo modo que hizo con su hermana pequeña y la subestimó demasiado. La niña dijo que el profesor la estaba esperando dentro y que estaba celosa de su hermana mayor, que podía pasar tiempo a solas con el profesor. Como el caso ya ha llegado a esta fase, no puede echarse atrás ahora. Tiene una razón para ver al profesor. Saludó al señor del templo. Cuando el señor del templo dijo eso realmente hizo doler el corazón de la maestra. Esto demuestra claramente que quiere hacer alguna pregunta importante al profesor, aunque en realidad no necesite ayuda. No respeta en absoluto al honorable y ni siquiera está dispuesta a llamarle maestro. Después de todo, la chica le llamaba profesor. Era hora de que mostrara respeto y deferencia, así que tenía que ir al baño con su profesora. La chica estaba completamente confusa, sin darse cuenta de lo que iba a ocurrir a continuación. El almacén de sangre estaba en la segunda planta subterránea, y la piscina inmortal era una parte importante de este misterioso lugar. En esta piscina, el proceso de superación personal se bloqueaba temporalmente y la persona se convertía en una persona normal. A pesar de estos cambios, su físico innato y sus características físicas permanecieron inalterados. Estaba evaluando su cuerpo como de costumbre para sus propósitos y los de Onji, y por el momento ella tenía que someterse a su voluntad para satisfacer las demandas de este demonio. En ese momento, la agarró por la pierna, lo que la sorprendió por completo. Esperaba que aquel demonio no pensara lo que ella pensaba y la molestara con sus actos, pero sus esperanzas fueron en vano. La profesora le preguntó si estaba en guardia incluso con su propio profesor. En ese momento notó que él le ponía la mano en el hombro. Siempre había querido convertirla en una marioneta humana, pero su cuerpo aún no estaba preparado para ello, y antes habría utilizado la regla de la entidad celeste para medir, pero ahora tocaba su cuerpo. Aunque la había rescatado de la guarida de demonios de la secta Seji y le había proporcionado un lugar seguro, ahora parecía que estaba haciendo planes a largo plazo para el futuro e iba a exigirle lo que creía que era su derecho. Mencionó que los señores habían ido a buscar un regalo para ella. En ese momento la empujó de repente a la piscina. Entonces la chica notó algo inusual en esta piscina. Vio a una mujer en la piscina, lo que la sorprendió y le planteó muchas preguntas. Le preguntó a la profesora quién era la mujer y por qué se parecía tanto a ella. Ese año, cuando Venerable la rescató de la guarida del demonio, fue gracias a la ayuda del señor de la secta Wan, Hitai Mei. Sin embargo, para su propio beneficio, el señor de la secta estaba dispuesto a cooperar con el maestro para salvarla dado su físico único y deseaba convertirla en su horno. La niña se sobresaltó mucho con esta información del profesor. Lo que vio fue una muñeca femenina hecha de madera y creada por el universo, una réplica exacta de ella, fabricada a lo largo de 10 años, y destinada a serle entregada en su lugar como un horno. En el juego original, la verdad era que el demonio quería utilizarla para cambiarla por un tesoro, pero hasta que se revelaran sus verdaderas intenciones, su cuerpo serviría de excusa. Durante todos estos años, el maestro midió su cuerpo con regularidad, lo que podría indicar su deseo de crear la muñeca lo antes posible y entregársela según sus planes. Dijo que le hizo daño para protegerla sin romper su promesa. La chica estaba completamente perdida y no sabía cómo reaccionar ante todo esto. No podía creerle y no podía engañar a su hermana menor. Si ese era el caso, entonces ¿cómo explicar la presencia de 10.000 hormigas venenosas en su cuerpo y la ominosa runa en el estómago de su hermana mayor? Estaba agradecida a su profesor por haberle revelado toda esta información. En ese momento, la protagonista le agarró las manos. Empezó a rogarle que se detuviera, diciendo que era su alumna, con la esperanza de que se apiadara de ella después de todo. Si se da cuenta de sus intenciones, ella le odiará el resto de su vida. En ese momento, tuvo una extraña sensación.
Entonces, inesperadamente, empezó a pedirle que no se detuviera. Pronto salió de la piscina. 10.000 hormigas con veneno salieron de su cuerpo en forma de sangre venenosa, protegiendo su corazón. Este veneno protegía su cuerpo, evitando daños y manteniéndola sana, recordándole que debía estar alerta. No esperaba que estuviera tan cerca del tipo y no entendió las intenciones del profesor, pensando que quería hacerle daño. Cuando una hija crece y se casa, es imposible retenerla, aunque exista el deseo de retenerla. Es triste pero inevitable. Una vez que tuviera lo que quería, podría marcharse sin preocuparse del resto, y sus acciones futuras estaban en sus manos. La chica se quedó muy sorprendida por lo que estaba ocurriendo. En este punto, el protagonista ha hecho progresos significativos. La niña preguntó si la otra hermana mayor se dirigía a casa. El maestro le entregó 2 frutas de Mara, diciendo que era su plato favorito de niño. Era extraño, ya que la segunda hermana mayor y el profesor habían pasado mucho tiempo juntos, y la chica no entendía por qué le había pedido que le entregara la fruta. Recordó cómo su maestra le había regalado esas frutas cuando era niña y lo feliz que se había sentido al recibirlas, lo que reforzó sus recuerdos. Se alegró de tomar la fruta, después de tantos años ocultando la verdad y revelando secretos. No podía entender del todo lo que estaba ocurriendo, aunque era su propia lucha interna. Era asunto suyo, y que le dieran un poco más de tiempo para arreglárselas. Con el tiempo, volvería y serviría fielmente. Secta Qianmin. La Sala de la Luna Negra representaba un importante lugar asociado a antiguas tradiciones y secretos inalterados a lo largo de los años. El maestro Crae aún no lo conocía, pero por lo que parecía, era un hombre viejo, feo y malvado que intimidaba a su hermana. Aunque no tenía un parentesco humilde, se habían unido con el sello de la flor espejo. Sus almas podían sentir el estado del otro en cualquier momento. Desde que la chica fue al encuentro del demonio, su cuerpo empezó a actuar de forma extraña. Prometió que podría con todo y superar todos los obstáculos a pesar de las dificultades y contradicciones internas. Un hombre entró en la habitación y preguntó si Ongi estaba aquí, lo que la hizo recelar y estar alerta ante su presencia. La chica reconoció inmediatamente aquella voz. Saludó a su abuelo con respeto y reconociendo su importancia en su vida y en su situación. Le preguntó qué había pasado y por qué parecía tan demacrado, dándose cuenta de que se trataba de una persona importante de la secta llamada Ye Taikian. Le dijo que escuchara con atención, pues la vida de su abuelo estaba llegando a su fin y ya no podría protegerla, lo que la llenó de ansiedad. No entendía qué significaba exactamente la frase de que la vida se acaba. Le preguntó si estaba preparada para convertirse en maestra de secta, lo que requería una decisión seria y ser consciente de sus responsabilidades. Prometió seguir las instrucciones de su abuelo. El abuelo acudirá a la gran ceremonia para elegir al señor de la secta, pero no la nombrará directamente para el cargo, ya que necesita ganarse el apoyo de fuerzas importantes. El abuelo se pregunta con cuál de los 4 grandes señores de Cram le resultará más fácil trabajar para conseguir sus objetivos y obtener apoyo. Naturalmente, el señor del templo Xiuluo, Ren Xianfan, su tío, estaría dispuesto a ayudar, ya que siempre echaba una mano a su sobrina. Sin embargo, el abuelo cree que la ayuda de Ren Xianfan no es necesaria y que otras opciones pueden ser más adecuadas para su situación. El señor del templo, aunque cobarde e indeciso, abandona su rectitud por el beneficio, permitiendo que su esposa tome decisiones importantes. Queda, pues, considerar a la menú taoísta del templo de Luocha, que puede apoyar sus objetivos y proporcionarle los recursos necesarios. El templo Luocha es el más fuerte, ya que posee muchos discípulos y vasallos que pueden ayudarla a alcanzar sus objetivos en la secta. Mengu tiene ambición y no la seguirá. Queda la misteriosa santa del santuario de Ingi, que también puede ser una pieza clave en su intento de triunfar. El abuelo dijo que ella no podría confiar en la ayuda de este señor del templo, ya que tenía sus propios objetivos e intereses que podrían no coincidir con sus planes. No puede recurrir a la ayuda de 3 de los 4 grandes señores del templo, y su abuelo le explica que debe buscar vías alternativas. Según la última voluntad de su padre, debe convertirse en pareja daoísta con Bai Qinling, el señor del templo Yulo, para fortalecer la secta y su posición. La chica no se lo podía creer. Esto parecía imposible, ya que Bai Qinling es el profesor de su hermana y, si se casara con él, le causaría muchos problemas. La chica declaró firmemente que no estaba de acuerdo con este matrimonio y que no se casaría con Bai Qinling a pesar de la presión y las circunstancias. La niña informó al profesor de que, cuando mandó a su hermana mayor por el pasillo común, vio muchas cosas extrañas. La protagonista se preguntaba qué había visto exactamente y cómo podría afectar a sus planes de futuro. Vio a muchos cultivadores errantes de la senda demoníaca que se dirigían hacia el templo, y su número ascendía a 1000.
La muchacha también había oído que el templo Ingi, que se había mantenido al margen de los conflictos externos, reunía ahora a líderes y figuras influyentes para discutir asuntos de gran envergadura. La secta Tsangmin se prepara para cambiar. Y el maestro, que antes se mantenía al margen de los asuntos de la secta, debe decidir ahora cómo afrontar la difícil situación. El profesor dijo que no importaba y que tomaría medidas para garantizar el orden y la estabilidad. La niña observó que el profesor era muy mandón y exigente. Tras el calvario anterior, la chica se entrega por completo al profesor. Dijo que su relación cambiaría a partir de hoy y que ella volvería a su estatus normal de alumna a pesar de la situación y seguiría llamándole profesor. No entendía por qué cambiaba su estatus y por qué ya no era aceptable ser la sirvienta de un profesor o el profesor no quería enseñarle. Dijo que el estatus honorífico no niega su identidad, solo que tales relaciones deben cambiar con el tiempo para un mejor entendimiento y cooperación. Al final, la chica permanece fiel al profesor y él quiere cambiar su dirección por la de criada estrella, simbolizando un nuevo nivel de relación. Sugirió llamarla doncella estelar para reflejar su nueva posición y papel en su vida, lo que también significaría nuevas responsabilidades y privilegios. A partir de ese día, será una criada estrella que cumplirá todos los deseos y necesidades de su amo, estableciendo un nuevo nivel de interacción y cooperación. La tierra prohibida de la secta de la espada Sensu, incluyendo la montaña de agua negra y la torre de supresión de demonios, es un lugar peligroso que requiere especial atención. Fen Lisu llegó por fin a esta torre, fruto de un largo viaje y de continuas misiones de espionaje. Como espía del camino demoníaco, no debería haberse ganado la confianza fácilmente, y su maestro de la espada debería haber mostrado más cautela. Si ella puede eliminar el veneno de insecto de su cuerpo, y si ella tiene el coraje, él puede luchar contra ella con solo su dedo, y ella debería ganar. Los tres diáconos no han desperdiciado sus largas vidas y esperan que los demonios luchen limpiamente. Si los mata, será como resultado de su poder como la mayor de las tres, pues la idea de las tierras prohibidas es importante en sí misma. En ese momento, tomó una rápida decisión y lo mató, ya que su paciencia y determinación no le permitirían dejar vivo a su enemigo. Los que la rodeaban decían que, en efecto, era un demonio maligno, lo que resultaba obvio para todos los que presenciaban su crueldad. Su deseo ya se había cumplido y no hacía falta que los otros dos le dijeran nada más. ¿Están dispuestos a darle la llave de una caja que contiene 1000 oportunidades para salvar sus vidas y no caer en su trampa? Si le daban la llave, les dejaría vivir, dándoles una oportunidad de sobrevivir y evitar la perdición que ya había planeado. ¿No habría sido mejor que lo hubieran hecho antes para evitar una situación peligrosa y tener la oportunidad de escapar de su ira? En ese momento, volvió a tomar la decisión y los mató para demostrar su poder y control, sin dejarles ninguna posibilidad de escapar. Será abatida por los cielos y tendrá una muerte horrible, ya que sus malas acciones serán recompensadas con un severo castigo por los poderes superiores. También lo mató y, con ecuanimidad, afirmó ser la aprendiza mayor del Señor de los Demonios, haciendo gala de su fuerza y autoridad. En ese momento, sintió una extraña sensación en el estómago y se preguntó si el demonio podría haber afectado de algún modo a la runa maligna que llevaba en el cuerpo. Sin embargo, la runa maligna no se había activado y llegó a la conclusión de que podía haber sido envenenada, lo que planteaba más problemas y debía ser analizado. En cualquier caso, primero enviaría lo que quería del demonio de vuelta al templo para ultimar los asuntos actuales antes de tomar ninguna otra decisión. Tras abrir la caja, intentó confirmar que la segunda hermana menor había sido asesinada, pero actuó bajo la incertidumbre. Sus profesores empezaron a llamarla y se dio cuenta de que tenía que estar preparada para nuevos retos y tareas. La chica le preguntó en qué estaba pensando, mostrando interés y ganas de conocer sus planes y expectativas. Ahora que lo pienso, el honorable profesor le había permitido descansar bajo sus pies, pero no sería el caso la próxima vez. Ella no podía entender lo que significaba este periodo, pero el maestro estaba preocupado por la próxima ceremonia de elección de un maestro de secta, una ceremonia importante para su desarrollo. El profesor dijo que es posible que no tengas toda la información o las habilidades que necesitas, lo que creó tensión e inseguridad. Se sorprendió y se alegró de haber adivinado los pensamientos del profesor, sintiendo que su intuición coincidía con las expectativas de quienes la rodeaban. No puede permitirse infringir las normas y reglamentos para no provocar consecuencias indeseables y preservar el orden. Utilizarlas simplemente para hacer comentarios y luego presentar una queja sería un error y debería actuar con prudencia, evitando el conflicto. La chica dijo que quería mostrarle un gran tesoro. La profesora no entendía de qué gran tesoro iba a presumir, ya que no pensaba presumir de nada.
las autoridades de los jugadores mayores del Palacio de la Píldora de Sangre, Lo King Feng, también se habían percatado de este hecho, y su atención se centró en su papel y estatus dentro de la estructura de su organización. ¿Por qué tenía el sigilo de uno de los 10 ancianos supremos de la secta? Lo que planteaba interrogantes sobre su verdadero estatus e influencia en su jerarquía interna. El anciano ofreció una recompensa a quien pudiera crear una hierba de corazón celestial de 9º nivel, y la muchacha resultó saber cómo refinarla, tras lo cual reunió todos los ingredientes del jardín demoníaco por la noche y se los entregó al anciano. La niña solo se comporta tontamente delante del profesor, pero en otras ocasiones demuestra una gran astucia, pensando constantemente en formas de ayudar al profesor y mejorar la situación de su templo. En el juego original, el tipo conseguía esta ficha intercambiando los recursos de su maestro y ayudaba a Ye Hongji a encontrar un poderoso apoyo. No esperaba que una chica le robara eso a un chico. Esta vez lo ha hecho muy bien y se ha merecido el premio. En ese momento, el profesor simplemente desapareció, dejándola confundida y desconcertada. Dijo que tenían que seguir adelante, abandonar la reclusión y destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Nadie podría detenerlos, pues su determinación y su fuerza eran tan grandes que ningún obstáculo podría impedirles alcanzar sus objetivos. El altar principal de la secta de la Píldora de Sangre, un lugar clave para realizar rituales y acciones importantes, ha sido el centro de sus esfuerzos y estrategias actuales. El tipo no entendía por qué el anciano no necesitaba su hierba corazón celestial de 9º nivel. Dijo que la generosidad del anciano era auténtica y que la hierba que tenía en sus manos también lo era. Pero alguien se le adelantó, lo que cambió la validez de la recompensa prometida. ¿Cómo podía ocurrir esto si la recompensa del anciano solo era válida durante días y pedía ver quién encontraba esta hierba más rápido? Le alegró saber que era la tercera aprendiza del señor del templo que encontraba esta hierba al 5º día de anunciarse la recompensa. Aunque no sabía qué había pedido como recompensa, se dio cuenta de que era su propia intención o una orden del señor de los demonios. A los 2 cabrones que habían interferido con él, les prometió hacerlos pedazos. El hombre le preguntó si estaba enfadado por ello, lo que hizo reflexionar al tipo. El tipo no sabía qué debía hacer en tal situación y estaba completamente confuso. En ese momento, la piedra le habló literalmente, y le entregó la hierba corazón celestial, tardando varios días en sintetizarla, con la esperanza de completarla con éxito. No podía encontrar un lugar más limpio para la posesión de espíritus. El maestro no entendía por qué aún tenía la hierba, a pesar de que le había dicho que se la entregara más rápido, y ahora se preguntaba a qué había estado esperando. Se sentía inútil, ya que todos sus esfuerzos eran en vano. El tipo no aguantó más y dejó de gritar, para destruir por completo la secta demoníaca. Primero pidió convertirse en el campeón durante 3 años, luego otros 3, y después pasaron unos cuantos años más. Proteger a los mortales y destruir a los cultivadores demoníacos era responsabilidad de la secta daoísta, y estaba seguro de que no quería que su trabajo y sus esfuerzos se echaran a perder. Anoche, utilizó discos espirituales para mirar al futuro y descubrió un secreto. El gran anciano de la secta Anmin, Ye Taiyang, había muerto hacía 7 días. El gran anciano había ido a la sala de la luna negra hacía 2 días, y su cuerpo fantasmal apareció delante de su nieta y otros miembros de la familia. Su cuerpo fantasmal no era físico, pero el alma que le quedaba no duraría mucho. Se trataba del arma divinizada de la secta, y tenía que acercarse y oír hablar de ella en susurros para ganarse la confianza de la chica y ayudarla a convertirse en líder. El tipo preguntó si tenía que acercarse a la cosa apestosa, ya que no quería acercarse más. En ese momento, la chica estaba descansando y disfrutando de la paz. Dormía y pensaba en cosas importantes, reflexionando sobre los acontecimientos del día anterior, que le habían dejado muchas impresiones. Recordó las burlas y preguntas sobre por qué el cuerpo de Ronger se hinchaba tanto, lo que le causó mucha vergüenza y ofensa. La gente decía que pronto se convertiría en un cerdo, y estas palabras hirieron profundamente su alma, haciéndola sufrir. Alguien se le acercaba por detrás y sintió una presencia, pero no pudo averiguar quién era ni qué quería. Le arrojaron la ropa por encima, lo que le hizo dar un respingo de sorpresa y asombro. Era su hermano mayor, lo que la sorprendió enormemente ya que no esperaba que estuviera aquí en ese momento. La prenda ocultaba su cuerpo e impedía que corrieran rumores ignorantes, lo que mejoraba su reputación. Se alegró de los cuidados que recibió, que le aportaron calidez y una sensación de seguridad que calmó su alma. Recordó una situación reciente que la había tenido ocupada y que volvía a sus pensamientos. No podía entender qué clase de profesor podía haberle causado ese daño, ya que su hermano mayor era su modelo a seguir.
Su hermano mayor la miró, y había algo nuevo y extraño en sus ojos que la desconcertó. No entendía por qué se había vuelto frío y despiadado, ya que antes era amable y cariñoso. Se despertó bruscamente, con el corazón lleno de ansiedad y preocupación por el extraño sueño. Volvió a soñar con el Señor de los Demonios, cuya presencia le infundía miedo e incertidumbre. El santo informó de que todos los vasallos del templo se habían reunido en la sala principal, a la espera de un acontecimiento importante. Los cultivadores demoníacos se reunieron en el templo Luocha, armados y listos para la acción. No pueden estarse quietos ni en presencia de un gran anciano, planteando preguntas sobre el santuario de Yulo. El maestro del templo Bai salió de la bóveda de sangre y paseó alegremente por el jardín con su discípulo. Le sorprendió que cogiera la mano de su alumna. Los motivos del señor del templo seguían siendo un misterio. El anciano señor del templo sigue cogido de la mano de su discípulo, lo que sorprende a todos. Las posiciones y los motivos del amo del templo siguen sin estar claros, y nadie comprende sus verdaderos planes. Si realmente tiene algo que ver con el Señor de los Demonios, merece ser castigado. Sangmin, el altar de la cordillera de los Picos Nevados, atrae la atención por sus asombrosos y misteriosos acontecimientos. El profesor estornudó, y todos a su alrededor se maravillaron, tratando de comprender la razón y el significado de esta acción. La niña preguntó qué había pasado, tratando de encontrarle sentido y una explicación al comportamiento del profesor. Pensó que alguien le estaba maldiciendo e intentó averiguar quién era y por qué. La chica le abrazó y le preguntó si estaba mejor así. La segunda hermana mayor dijo que el cuerpo de la chica es tan caliente como un horno en invierno. ¿Por qué no intenta el maestro entrar en ella y calentarse en su abrazo? Tiene que ver con la compatibilidad física y energética, no con el calor corporal. Explicó para aclarar la situación y disipar todas las dudas y malentendidos. Le preguntó si iba a visitar el altar mayor y por qué habían venido a este desolado rincón de la montaña, pues su propósito debía de ser más importante. Lo hizo para negarle una ventaja a su oponente. El plan original le habría dado ventaja a ese tipo. Dejará que las circunstancias se desarrollen y esperará que traigan los resultados adecuados. Cuando conoció al antepasado de Qianmin, Ye Taiyang, sintió las miradas de mucha gente. Le saludó con respeto, dándose cuenta de la importancia y el poder de este individuo. El cuerpo espiritual manejaba a los fantasmas impecablemente, sin moho ni mancha, lo que traía buena suerte. El chico guardó silencio, ocultando sus pensamientos y emociones que bullían en su interior. Corresponde al profesor decidir cuando la necesita, porque la mentora siempre sabe qué hacer. El hombre sopesó las opciones y las consecuencias de sus actos, tratando de tomar la decisión correcta. El señor del templo controla bien a sus subordinados. Su estrategia astilla a sus oponentes. El profesor le dijo a la chica que se marchara, ya que la conversación requería concentración e intimidad. Con el comienzo de la tercera guerra entre los caminos correcto y demoníaco, nació una niña daoísta. No parece que se esté preparando para morir donde está el botón saltar o control. El hombre dijo que se le acababa el tiempo y que tenía que actuar con rapidez. El anillo del alma es uno de los dos artefactos divinos de la secta Qianmin. Su poseedor estará encantado. Si renuncia al anillo, conseguirá ayuda para su nieta de un poderoso aliado. Le preguntó si era su heredera elegida, merecedora de todo el conocimiento y el poder. El señor del templo tiene sus propias ideas al respecto. ¿Ayudará a su nieta o tomará su lugar? No recordaba dónde había oído esas palabras, pero la oportunidad de ocupar la primera posición no debía desaprovecharse. Quería hablar de Hong Wudao y de su posible relación en el futuro. Su último deseo es casarla y fortalecer la secta mediante el esfuerzo común. Las palabras de sustitución no significan matrimonio, de lo contrario habría muerto por el conocimiento de la novia oculta. Ya pensará en eso más tarde. Ahora que hable de lo segundo que hay que hablar. Se rumoreaba que había perdido ante la doncella taoísta Musinlan, aunque el señor del templo no era rival. El demonio se quedó callado, contemplando si decir la verdad u ocultar los detalles. Admitió su derrota, lo que sorprendió a todos los que le creían invencible. El hombre empezó a desaparecer. Su cuerpo se volvió transparente y se disolvió en el aire. El tipo dijo que ella ganó, pero no pudo dominarlo completamente. Sangmin altar principal con puerta de juego está cerrado al hermano menor. El antepasado en reclusión, pidió que le creyeran, ya que quedaba poco tiempo y el progenitor podría morir sin ayuda. Se le acercó y le preguntó por sus padres. El tipo salió volando hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera arrojado, conmocionando a todos. Si el jefe de la secta se entera de los rumores, le cortará inmediatamente la cabeza para detener la calumnia. Yu Susi hizo todo lo que prometió, pero no quedó satisfecha con el resultado.
En el templo de Yulo se celebraban importantes ceremonias y reuniones relacionadas con la administración del templo. La residencia del señor del templo Yulo era impresionante y ofrecía comodidad. A diferencia de la bóveda de sangre, el peligro de la bóveda de sangre ha pasado. Necesita extraer los órganos para desarrollarlos hasta el nivel del alma. El corazón en la torre del demonio de fuego es la llave del poder de los tres ancianos. No puedes conseguirlo sin permiso. Con el anillo del alma, lo único que le quedaba era la espada del alma, y estaba preocupado por su discípulo. Exponerse a la personalidad de un gran amor puede ser difícil, y reflexiona sobre una solución al problema. El camino a su corazón es a través de su estómago. La ciudad del agua celestial y el mercadillo llamaron la atención por sus eventos y su ambiente. La chica entró en el establecimiento sin llamar la atención, pero su presencia no tardó en hacerse notar. Buscaba al tendero Farihon para encontrar al rey oriental del infierno. El tipo tenía miedo del rey oriental del infierno y no sabía cómo actuar en una situación así. La chica entró tranquilamente en el establecimiento, dejando al tipo completamente confundido. Un vigilante se acercó a ella con unos cerdos carmesíes. Este objeto que el demonio llevaba mucho tiempo buscando, decidió devolverlo al templo para evitar problemas. Ordenó que se tragase el objeto o las consecuencias podrían ser imprevisibles y fatales. La séptima píldora era la que Tayani necesitaba para mantener su salud, y se la tomó. Ella insistió en tragarse la píldora para evitar que su vida corriera peligro. Se tragó la pastilla, sintiéndose aliviado, aunque la ansiedad persistía. Después de tragar la píldora, se marchó, con la esperanza de evitar más problemas. Espera que sea lo último que tenga que hacer por el demonio. Su vida a la sombra del demonio se ha fortalecido, pero su hermana pequeña aún es joven y necesita ayuda. El dolor se agudizó de nuevo, y ella no podía entender su causa. El dolor podría provenir de acciones cuando ella estaba en otro lugar. Se preguntó aún más acerca de lo que podría estar causando estos dolores. Ella no tomó el elixir de limpieza de veneno, que podría causar serios problemas. Su destino es ser controlada por un demonio y vivir el infierno, pero ella quiere libertad. Le salieron tentáculos del vientre. Notó que se tocaba, pero no pudo distinguir quién lo hacía. Dijo que es un demonio y que sigue persiguiéndola, sin darle paz. Alguien le puso una mano en el hombro y le ofreció apoyo para calmarla. Su cuerpo estaba envenenado. Solo un maestro podía salvarla de los efectos del veneno. Empezó a sentir una sensación extraña. Podía neutralizar el veneno a distancia, lo que le hacía único en esta habilidad. La chica volvió a sentir los desagradables síntomas que complicaban su estado y exigían ser tratados. El veneno de la torre era poderoso y peligroso. Ni siquiera el maestro pudo evitar heridas graves. Había algo malo con el demonio. Ella era uno de sus peones. Recordó su felicitación de cumpleaños y se preguntó por sus verdaderos objetivos. Probablemente la quería endeudada, aumentando su influencia sobre su vida. Alguien le preguntó si estaba aquí y llamó su atención. Esa voz pertenecía a la tercera Alteza Real. Se enteró de su formación y encontró la tienda, impresionado por su aspecto. La chica se quedó paralizada y no supo cómo responder a la inesperada pregunta, lo que aumentó su estrés. Dijo que tenía prohibida la entrada. La última vez que vio a la hermana Lisa fue cuando lloraba, preocupada por ella. Le agradeció su preocupación, que la ayudó a calmarse un poco y a sobrellevar la situación. Está bien, puede volver ya que su estado no requiere su presencia constante. No entendía por qué respiraba con dificultad, lo que requería más atención. Ella dijo que estaba bien y que necesitaba descansar, así que debía irse. Se resignó a la necesidad de marcharse, consciente de que más intentos no servirían de nada. Suplicó al profesor que parara y le preguntó cuánto tiempo iba a torturarla. Todo se detuvo bruscamente y se hizo un silencio total, que la sorprendió. La maestra se alegra de haber encontrado la espada del alma de Qianmin, pero le disgusta el riesgo que corre su vida. Que recuerde que no habrá una próxima oportunidad y que hay que utilizar los recursos con eficiencia. La chica guardó silencio y no contestó. Tras conseguir puntos, desbloqueó una nueva tienda y abrió un cofre de diamantes, que fue una sorpresa. Dobló sus puntos al ayudarla, lo que demostró el impacto de sus problemas en su progreso. ¿Quién es el hombre de la puerta, que se hace llamar la tercera Alteza Real? Este es probablemente el tercer príncipe de la gran dinastía Chu llamado Lin Mo. Al principio de la segunda edición, los jugadores eligen entre los caminos de Xiao Chen y Lin Mo. En el juego original, no había contacto entre los personajes y las chicas. Todavía no es una amenaza, pero su objetivo es eliminar a Xiao Chen antes de la ceremonia. La situación ha llegado a un punto culminante. Debe decidir si informa a su hermana de la última voluntad de su abuelo de casarse con un demonio. Si se convierte en la esposa de un demonio, enfurecerá a su hermana y la reacción será incierta.
Debe explicar la verdad a su hermana y elaborar un plan con ella. Su hermana se acercó, añadiendo un elemento de sorpresa y haciéndola reconsiderar sus planes. La enfermera preguntó por el incidente y por el estado del depósito de sangre, mostrando preocupación. Dijo que estaba bien, solo cansada y que quería descansar, para discutirlo más tarde. La hermana aceptó hablar de todo después de sus vacaciones. Mi hermana se ha ido de vacaciones. La idea de dejarle tocar. Podría haber detenido el pulso, pero no lo hizo. Se odia a sí misma por su incapacidad para proteger su inocencia, lo que la atormenta. El subconsciente intenta reproducir el momento del abrazo. Cuanto más intentaba no pensar, más clara se sentía a cada momento. Siente pena por su hermana. Tiene una última oportunidad de cambiar las cosas ayudando a su hermana a convertirse en la jefa de una secta. Después de eso, la hermana se convertirá en la cabeza de la secta y podrá liberarse de las restricciones. En la secta Tsangmin, Templo Zulo, el ancestro quiere que apoye a Honji en la ceremonia. El taoísta Menu quiere una alianza y exige ayuda, lo que dificulta su elección. Una mujer se le acercó, lo que llamó la atención sobre nuevos aspectos. Le preguntó a su mujer qué hacer. Le preguntó si había tomado una decisión y qué pensaba hacer. Se inclina por apoyar al taoísta Menu. Cree que es estúpido y que busca expandir su poder en lugar de cooperar. Aumentará su influencia sin compartir su éxito. Tiene que apoyar a Onji a pesar de su juventud y paternidad. Le llamó tonto y le apartó de un empujón. Cayó al suelo, lo que demostró su debilidad e incapacidad para hacer frente a la situación. En el caos, el templo de Zulo no debe ser neutral. Todos quieren la victoria. Que recuerden, cuantas más olas, más caro el pescado. Le preocupa que la interferencia de un demonio del templo de Yulo pueda hacer que la situación sea incontrolable, lo que aumentaría la complejidad. Su falta de comprensión agrava el problema. Es incapaz de imaginar lo increíble que es la otra persona. La situación parece diferente para un hombre. Se siente impotente, aunque su mujer se desnude delante de él. No cambiará de postura. El hombre admitió ser basura. Afirmó que no la merecía. Le informaron de que el señor del templo de Yulo, Bai, había llegado con asuntos que necesitaban una discusión urgente. No entiende por qué le busca el señor del templo Yulo. El señor del templo informó de la necesidad de tratar un asunto importante y pidió que se vigilara la situación. El hombre se puso furioso. Exigió que todo el mundo estuviera alerta. Corrió hacia el demonio para expresarle su disgusto y hacer frente a la situación, lo que aumentó la tensión. Si un demonio infringe las normas, habrá consecuencias. Está dispuesto a actuar con decisión en defensa de los intereses. El hombre se dio cuenta de algo importante que le llamó la atención y cambió sus acciones futuras. Su mujer le informó de que el demonio ya había entrado, lo que confirmó sus sospechas y aumentó su ansiedad. El demonio estaba detrás del hombre, añadiendo tensión y complicando los acontecimientos. El demonio tenía el aura de un señor de los demonios mirando al mundo, lo que impresionó a su esposa. Si el demonio es tan poderoso, ella se romperá bajo su influencia. El hombre preguntó cuándo había entrado el demonio y por qué no lo había sentido. Su técnica para ocultar el aliento es una de las mejores. Ni siquiera la tecnología puede detectarla. Está bien informada y es más fuerte que algunas personas, como era de esperar. La mujer le preguntó qué había dicho de ella, con la cara enrojecida por la vergüenza. El hombre se enfureció y le advirtió de la falta de respeto, recordando su comienzo. El demonio quiere discutir asuntos importantes y ha pedido ocupar el dormitorio para la conversación, lo que aumenta la tensión. El hombre se enfureció, diciendo que su tumba ya había sido cavada, expresando fastidio. La mujer le preguntó si quería morir. Se cruzó en el camino de su marido, abrió el dormitorio al invitado, permitiéndole el acceso. Le preguntó por qué estaba enfadada y le explicó que su marido tenía miedo al acoso. ¿Quién le pide a este pedazo de mierda que sea tan molesto? Ahora que no hay nadie en medio, dirá por qué ha venido a altas horas de la noche. Como Madame es directa, decidió ir al grano. La elección de un señor de secta requiere que Madame apoye a su bando, lo que es crítico. ¿Por qué cree que ella estaría de acuerdo con lo que dice? Le dará a Madame una razón a la que no podrá resistirse. La mujer no se dio cuenta de lo que había empezado a hacer, añadiendo incertidumbre y confusión. Cambió una carta por completar la historia de un personaje secundario por puntos. Pregunta quién predestinó su destino de esta manera. Quiere proteger el estatus de su marido y evitar consecuencias que podrían afectar negativamente a sus vidas. Afirmó que se estaba pasando de la raya. Tiene una historia aún más escandalosa que contar. Yeon Jine, jefe de la familia Yeon, mató al emperador Yuan-tai y su familia fue ejecutada. El hijo santo de la secta Ewan quería utilizar a Yeon Jine como sacrificio, aceptándola como hija santa. Yeon Jine huyó y conoció a Ren Qianfan, lo que cambió su destino. A pesar del acoso de Ren Qianfan,
Jun Jin encontró apoyo en él, para librarse de la persecución. Jun Jin se casó con él. Si se conociera el secreto del señor del templo, perdería su puesto y sería expulsado de la secta. Le parece demasiado mezquino. Expresa condena y decepción. Si pasa algo, sabe qué hacer. Dijo que simplemente lo odiaba. La agarró y le dijo que no le culpara a él, que culpara a su débil marido. Pidió que la dejaran marchar, señalando su arrogancia y falta de comprensión. Escapar de la secta no es su única opción, tiene otro plan. Cuando esto ocurrió, no pudo recordar el motivo y afirmó que no entendía sus palabras. Si cree que le hizo algo malo, es su problema y su indiferencia. Ella le besó, mostrando una reacción inesperada y expresando sus sentimientos en una situación difícil. En su incomparable vida, nunca había sentido un beso apasionado de una mujer. Recordó a su alumno, lo que demuestra cómo los recuerdos del pasado son relevantes ahora. No podrá olvidarla el resto de su vida, lo que será un castigo por quedarse en el pasado. La mujer está casada y no entendía de qué hablaba en ese momento. El protagonista recibió un logro por difundir un gran amor. Seguirá acumulando puntos para luchar contra Musinlan. En ese momento, la chica estaba entrenando al pie del acantilado, perfeccionando sus habilidades y destrezas. Pidió a su hermana que confiara en ella y le aseguró que no la traicionaría y que estaba dispuesta a ayudarla en una situación difícil. Un demonio con la espalda encorvada no sería su marido aunque tuviera que morir. En ese momento, alguien aplaudió. La técnica de la espada era encomiable, igualando el nivel del cuerpo santo y del cristal de hielo. Lástima que el ataque no le dejara ni un rasguño, decepcionando a quienes lo observaban. El nivel de poder demoníaco supera claramente al de un experto ordinario de la senda demoníaca. Dando la impresión, se alegró de verla, expresando su placer por este encuentro inesperado. Le preguntó por qué había acudido a su humilde habitación, preguntándose por sus intenciones y planes. Le preguntó si quería ocupar el puesto de señor de secta, discutiendo su futuro. Mengu duda de su capacidad para ocupar la jefatura, pero el tipo lo dice con confianza. Parece seguro de su apoyo y de ganarse a los demás en cuanto empieza a hablar. El señor del templo debe responder a una pregunta sobre un antiguo antepasado que se reunió recientemente con él. El demonio confirmó la veracidad de sus palabras, demostrando la exactitud de la información sobre los acontecimientos que estaban teniendo lugar. Comprende parcialmente la situación, lo que la hace más consciente de lo que está pasando. Que no se haga ilusiones, ella no se casará con él, su corazón pertenece a otro, al menos por el momento. Está absolutamente claro y definido en su relación. Le preguntó si creía que quería títulos, no le importaba el estatus ni presumir. Había perdido a sus padres cuando era niña, y un viejo antepasado no pudo estar con ella, dejándola vulnerable. Si la anfitriona de la sala no se opone, su opinión será considerada y tenida en cuenta. Déjala ser su hija. Ni siquiera podía imaginar lo que significaba ser hija. No se está metiendo con ella. Le preguntó si su abuelo le había regalado realmente un anillo del alma. Dada la última petición de su abuelo, no le molestaría más y seguiría sus instrucciones. Afirmó que necesitaba una garantía por su parte y que no estaba conforme con las otras condiciones. Aspira a convertirse en padrino y lleva mucho tiempo contemplándolo. A veces se hace referencia a la secta Tsangmin como una iglesia, y hay una historia de un joven líder que mostraba respeto por su padrino. ¿Cómo puede el novio ser el padrino? Es una extraña combinación de roles. El discípulo mayor del templo, Xiao Chen, se reunió con ella para hablar de temas de actualidad. El chico llegó exactamente a tiempo, lo cual fue un gran detalle. El tipo que intentaba llamar la atención en el altar mayor hizo mucho ruido. Puede ser útil reunirse con él o ella y hablar, sobre todo si el propósito de la reunión es tratar temas importantes. Su nueva relación aún no ha llegado a un entendimiento. Seguirá su decisión hasta el final y ninguna circunstancia le hará cambiar de opinión. En la sala de la luna negra de la secta Qianmin, el chico sintió que las cosas no estaban sucediendo como se esperaba. Estaba contento de verla y dispuesto a hacer todo lo posible para que se sintiera cómoda. Había un demonio con ella, y preguntó sorprendido si no era el aprendiz mayor del señor del templo. No podía entender por qué el demonio estaba aquí o qué estaba haciendo. Charló amistosamente con la anfitriona de la sala, lo cual era normal dada su relación. La chica dijo que no sabía si hablaba como un marido o como un padre. No sabía si hablaba como un marido o como un padre. El tipo preguntó por la relación entre ambos. El demonio le preguntó de repente y con agresividad si tenía derecho a hacerle preguntas. Después de eso, cayó inmediatamente al suelo. Sigue pensando que dejarle con un solo brazo fue demasiado generoso e inesperado. El tipo se asombró de cómo el demonio, claramente condenado, sobrevivía a pesar de sus acciones y del cambio de la situación.
sus habilidades y su fama crean la sensación de que vive a la sombra de otra persona. Este sentimiento es particularmente fuerte. El demonio se llevó consigo al niño, cambiando drásticamente el curso de los acontecimientos y su destino. La pérdida del punto de vista del jugador es crítica para el protagonista, aunque no instantánea, lo cual es importante. El demonio destruye el destino del héroe con brutalidad. La secta Qianmin y la Sala de la Luna Negra juegan un papel importante. Las hermanas se sientan juntas y discuten temas de actualidad, haciendo hincapié en detalles importantes. El demonio controla el estado mental de las personas. El padrino, si no se casan, la llevará a su boda, cambiando las tradiciones, porque su cuerpo reaccionó de forma extraña a su presencia en la piscina. Pensar en un hombre le impide hacer cosas con su hermana. Las hermanas se miraron y el silencio llenó la habitación de profunda comprensión. Desviaron la mirada, tratando de ocultar sus pensamientos y emociones, lo que era evidente en su comportamiento. ¿Puede seguir siendo honesta con su hermana en circunstancias diferentes? Los preparativos están casi terminados. Quedan los últimos retoques. En la ceremonia de selección del jefe de la secta, Bai Qinglin se enfrentaría a Mengu, creando un grave enfrentamiento. Tras fracasar en su intento de convertirse en jefe de una secta, apareció su historia Rivers con el mapa y los insectos. El sistema dio una nueva misión central. El sistema afirmaba que matar a un anciano de cientos de años era una forma de amor. Es la primera vez que se cambia la misión de la historia principal. Me pregunto cómo determina el sistema las nuevas direcciones. La chica completó con éxito la tarea del maestro. Los ancianos se declararon inmediatamente dispuestos a seguir las instrucciones del maestro tras recibir las 3 cartas. También se fijó en la expresión de sorpresa de Mengu al enterarse de la noticia. El jefe Mengu tenía curiosidad por saber cómo iban las cosas en la conquista de las puertas del otro supremo. El supremo Luo Qingfeng apoya a la sala Yulo, causando problemas que afectan a la secta. Los 3 ancianos que solían recibir la asignación desaparecieron de repente. Estos cabrones parecen desagradecidos cuando se benefician, pero se apartan en los momentos críticos. Si realmente le cabreaban, traería a sus discípulos para provocar un cambio en el liderazgo y crear una nueva secta Qianmin. Pidió discreción para evitar más problemas. No entiende cómo ser prudente en tales circunstancias, dado que hay otras 4 personas entre los ancianos supremos que le apoyan. Tiene ventaja en el combate y podrá utilizar su posición para consolidarse. El demonio se rió, afirmando que las 3 cartas confidenciales no eran más que una treta. Siente curiosidad por el contenido de las cartas y quiere saber más sobre la misteriosa información y sus implicaciones. Correspondería a la profesora decidir si le cuenta el contenido de las cartas. Y la niña no debe ser curiosa. Me pregunto cómo la recompensará su profesor por sus tareas y su esfuerzo. La chica fue imprudente y se disculpó por sus actos, dándose cuenta de los errores y queriendo corregir su comportamiento. La chica se ofreció a ayudar al profesor a remediar la situación y hacer que cumpliera las normas. Esta chica está realmente sobrepasando los límites. No sabe si lo hizo intencionada o accidentalmente. El palacio de niebla, las nubes, la tierra sagrada y el místico lago de hielo crean una atmósfera misteriosa llena de secretos. En ese momento, empezaron a producirse extrañas anomalías naturales que llamaron la atención. La santa salió de su reclusión tan pronto, lo que resulta desconcertante, ya que acababa de terminar una batalla contra un señor de los demonios. En efecto, el santo ha regresado, lo que podría significar que se avecinan cambios. Informó de que el hombre seguía vivo. Dígales que se reúnan con ella inmediatamente para coordinar y discutir los próximos pasos. El altar mayor del Palacio de Banxiang es un lugar clave donde tienen lugar acontecimientos y decisiones importantes. Todos gritaron que apoyaban al maestro del templo Mengu y que no querían conquistar las tierras centrales, prefiriendo capturar vivo el pozo Xinlan. Podrían apoyar al maestro del templo Ren si apoyaran a la maestra, ya que es el tío de la maestra de sala. El chico preguntó si era el único que apoyaba al maestro del templo Bai. Se preguntaban cómo podía uno atreverse a apoyar a un señor de los demonios que es considerado un salvaje y es recompensado con un lugar en el panteón de sangre. En ese momento, llegó alguien. Fue la maestra del templo, Jin Gun, la que atrajo la atención y cambió el ambiente. El tipo dijo a todos que se callaran y se apartaran, despejando el espacio y preparándose para la reunión. A continuación, informó a la anfitriona de que estaban en posición y le tendió la mano en señal de saludo. Salió y no les echó una mano, preguntando dónde estaba el anciano. Contestó a su anfitriona que los ancianos del altar mayor y el alto anciano Nanon llegarían pronto, ignorando la mano tendida. Se interesó por Nan Gongfan, notando que este tigre malvado se había preparado bien. El maestro del templo Yulo y Lady Ren también llegaron en ese momento, cambiando la dinámica de la situación.
Su aparición fue espectacular y notoria, cambiando la percepción de los acontecimientos. Wormen era más alta que su marido, lo que marcaba su estatus y su papel en la actualidad. Le dijo que él era el amo del templo y que dirigir la tripulación como un simple aprendiz sería excesivo. Entonces le preguntó si le parecía bien algo, añadiendo que ya estaban en su sitio, y le ofreció arrodillarse. Le pidió que transmitiera cierta autoridad a su marido. Ese tipo de escoria obsesionada con la fama y la fortuna no es rival para el tipo que convirtió el templo en lo que es hoy. El hombre acabó de rodillas. La esposa lo pisaba, simbolizando su superioridad y control. Luego bajó como si nada hubiera pasado. Todos se sorprendieron de que llegara tan pronto, cambiando el horario. Luego miró al asiento vacío del Señor de los Demonios. Se dio cuenta de que su ausencia aumentaba la incertidumbre. Cruzaron miradas con la mujer. Se dio cuenta de que la mujer estaba mirando el asiento del maestro del templo de Bai. Solo se preocupa por Ren Qianfan y no interfiere en sus asuntos. Los asuntos de este hombre no le conciernen. Sus intenciones siguen sin estar claras. Tras la interacción, se alió con el maestro del templo, Bai, y le ayudará a hacerse con el poder. La mujer no entendía sus palabras. El demonio lo utilizó como tema de conversación y habló con la señora del templo. Hubo una intensa batalla de miradas entre ellos. En ese momento, el señor de los demonios se preparaba para llegar. Un estudiante se le acercó y le preguntó si se estaba cambiando de ropa. Miró su cuerpo, perfecto y hermoso para ella. Si el cuerpo perteneciera únicamente a Singer, sería la mejor opción para ella. Acababa de oír la llamada al altar mayor. Le dijo que se tomara su tiempo, que les faltaba una baza para determinar el resultado. Sacó una perla. Demostró el hombre que la mujer estaba hablando. Es el subordinado de la hermana mayor Hon Tianfan quien traerá la espada del alma de Qianmin. Cuando los dos artefactos vinculados estén en sus manos, creará una ventaja. Esta espada va a ser realmente genial.